¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior, Jinwoo derrotó fácilmente al monarca del principio y rey de los gigantes, Legia, y confirmamos que una guerra inminente está por desatarse. Veremos cómo funcionan los rankings de los cazadores más poderosos y tendremos la batalla de Jinwoo contra Thomas André, el cazador número 1. En este arco llamado Conferencia Internacional del Gremio de Cazadores, lo vamos a saber, y este es el resumen. En medio de la noche, dentro de una enorme mansión en Estados Unidos, la oscuridad cubría cada rincón, no se escuchaba ni un ruido y el ambiente de lujo se sentía raro, como si estuviera congelado en el tiempo. Christopher Reed, un cazador con poder de nivel nacional, dormía tranquilo en su habitación, pero de repente abrió los ojos. Algo había roto esa calma, se incorporó rápidamente, se quitó las sábanas de encima y bajó de la cama. A medida que avanzaba, algo le empezó a inquietar. No se sentía la presencia de ninguno de los empleados que usualmente llenaban la mansión. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado muerto. Sospechando que algo no estaba bien, Christopher agarró una copa de vino que estaba sobre una mesa cercana. Tenía que comprobar que no se estaba volviendo loco. Con un movimiento rápido, lanzó la copa por el pasillo vacío, voló en el aire con elegancia y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, pero no hizo ni el más mínimo ruido. Los vidrios quedaron regados, pero el silencio se mantuvo, como si el mundo entero se hubiera apagado. Ese no era un silencio normal, era algo más profundo, más perturbador. Christopher lo sentía en los huesos, una sensación de peligro que nunca antes había experimentado. Sabía que algo imposible estaba ocurriendo, y su instinto pulido tras años de sobrevivir a todo tipo de amenazas le decía que un enemigo completamente distinto se acercaba. En ese momento recordó una conversación reciente que tuvo con Lady Selner y el subdirector del centro del comando de cazadores. Tenía muy presente lo que le dijo el subdirector, que si algún día se encontraba en problemas podía usar un número de contacto especial. Si llamaba a Go Gung-hee, el presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, lo contactaría. Ahora, mientras todo a su alrededor se sumía en silencio imposible, Christopher no podía evitar preguntarse si el subdirector ya se imaginaba que algo así iba a pasar. Justo cuando esos pensamientos lo envolvían, un hombre de cabello rubio apareció de la nada. Su expresión era tranquila, con una ligera sonrisa en el rostro y una mano metida en el bolsillo. Se notaba demasiado relajado, especialmente considerando que había logrado colarse en la casa de uno de los cazadores de rango S de nivel nacional más reconocidos del mundo. Christopher afinó aún más sus sentidos. Este tipo no estaba solo, podía percibir otras dos presencias ocultas tras las paredes. En total eran 3 intrusos. El rubio habló con una voz extraña, como salida de otro mundo, pero no le hablaba directamente a Christopher, sino a algo que estaba más allá, a otra entidad. Mencionó el fragmento de luz más brillante, advirtiendo que si seguía permitiendo que los humanos lo usaran, nadie se salvaría. Las palabras eran inquietantes. Christopher entendió de inmediato que ese lenguaje no era humano. Algo monstruoso estaba detrás de eso. Intentó entender a quién se dirigía ese hombre. ¿Estaba hablando con alguien conectado a él? Antes de que pudiera decir algo, el intruso levantó un dedo frente a sus labios, pidiéndole silencio. Era evidente que no hablaba con él, sino con una fuerza superior. Esa actitud lo sacó completamente de quicio. La rabia le brotó por completo. ¿Quién se creía ese tipo tratando a Christopher como si no valiera nada? En un estallido de furia, su cuerpo se encendió, sus ojos brillaron y un fuego salvaje brotó de él. Su figura empezó a crecer, envuelta en llamas ardientes. Chispas salían de sus ojos, como si fuera un dios del fuego completamente desatado. Juró en voz alta que al menos uno de ellos iba a morir esa noche. Los otros dos enemigos, que ya se habían revelado por completo, lo observaban con atención. Les fascinaba lo que veían, un humano capaz de espiritualizar su poder, algo que según ellos debía ser imposible. Pero ahí estaba Christopher ardiendo con todo, mientras el fuego devoraba las paredes y los pisos de la mansión. Su determinación lo hacía ver como en los viejos tiempos, cuando se enfrentó a Kamish. Preparado para luchar hasta el final, se lanzó con todo. En otro lugar, Sun Jinwoo subía un sedán negro elegante acompañado por su guía. Iban rumbo al aeropuerto. La ciudad pasaba a toda velocidad por las ventanas y al acercarse al destino, Jinwoo notó algo. Había muchísima gente esperándolo. No era una simple despedida. Había miles de personas queriendo verlo partir. El guía comentó que el número era abrumador. Más de 100.000 personas se habían reunido solo para despedirse. Jinwoo en silencio reconoció que ese era su último día en Japón. El momento tenía algo de irreal. La magnitud del público mostraba el impacto que había dejado. Desde la sombra de Jinwoo, Beru observaba todo. Sentía el respeto de la multitud y pensaba que su rey debería devolver ese gesto. Pero Jinwoo no era de esos. No le gustaba el protagonismo ni se dejaba llevar por las expectativas ajenas. Cuando entraron al aeropuerto, Jinwoo desapareció de la vista de todos. Ya
en el avión se acomodó en su asiento. Sus pensamientos vagaron un poco y se preguntó qué tan probable era terminar sentado junto a alguien conocido. Miró al tipo a su lado, era Adam White. No podía creer que fuera una coincidencia. Adam intentó relajarlo, diciendo que ojalá fuera algo casual, pero sabía que Jin-woo no se lo iba a tragar. Jin-woo lo saludó, recordando perfectamente su primer encuentro. Adam se sorprendió, ya que solo se habían visto una vez, pero Jin-woo lo tenía claro. Con una sonrisa leve, dijo que Beru fue quien le recordó su nombre. Desde la sombra, Beru seguía fiel, exigiendo que su rey no olvidara detalles como ese. Para él, cada detalle contaba cuando se trataba de cuidar la imagen de su rey, incluso en algo tan pequeño. Mientras el avión seguía en su curso en el cielo, Jin-woo se giró hacia Adam White y le preguntó directamente si no habían cancelado las negociaciones. Jin-woo sabía que el acuerdo previo entre él y Adam White había sido cancelado, así que no le sorprendía que este encuentro no estuviera en los planes. Aún así, Adam, completamente consciente de que estaba saltando los protocolos al presentarse sin previo aviso, le explicó que tenía algo urgente que discutir. La mente de Jin-woo se adelantó al peor escenario posible. Le preguntó directamente si en Estados Unidos también habían fallado al intentar contener una puerta de rango S, pero Adam negó de inmediato con firmeza. Ese no era el problema. La situación con la puerta había sido resuelta sin complicaciones. Había otra cosa, algo mucho más grave. Sin rodeos, Adam sacó su computadora portátil y reprodujo un video frente a Jin-woo. En la pantalla, una densa nube de humo negro se elevaba como si un incendio forestal de proporciones épicas arrasara con todo. Las llamas eran violentas, implacables. Los bomberos gritaban órdenes en medio del caos, intentando contener el fuego mientras advertían a la gente que se mantuviera alejada. La escena mostraba una desesperación absoluta. Jin-woo enfocó toda su atención en las imágenes. Le preguntó a Adam qué estaba viendo. La respuesta de él fue tan directa como escalofriante. Le explicó que el responsable de aquel infierno había sido Christopher Reed, uno de los cazadores de nivel nacional. Aunque habían movilizado a 1800 bomberos y 14 cazadores de tipo mago de alto nivel, todos juntos apenas habían logrado apagar el fuego que Christopher había desatado. Jin-woo captó de inmediato que había algo más detrás de esa tragedia. Para que el fuego alcanzara ese nivel de devastación, tuvo que haber ocurrido una batalla brutal. Con un tono grave preguntó qué había pasado con Christopher. La respuesta llegó como un golpe seco. Ya estaba muerto cuando lo encontraron. Era difícil de asimilar, pero la evidencia no dejaba lugar a dudas. Adam metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un sobre con varias fotografías. Se las entregó a Jin-woo sin decir una palabra. Al ver una de las imágenes, los ojos de Jin-woo se abrieron con sorpresa y su expresión cambió por completo. Había algo en esa foto que le removía algo muy profundo. Sin previo aviso, su mirada se volvió sombría. Utilizando su autoridad del gobernante, Jin-woo levantó apenas un dedo y sin esfuerzo arrastró el cuerpo de Adam hacia él con una fuerza invisible. El ambiente dentro del avión se volvió tenso al instante. La voz de Jin-woo retumbó con amenaza contenida. Si aquello era algún tipo de broma cruel, Adam no saldría vivo del avión. Desesperado, Adam gritó pidiendo a los demás que no intervinieran, pero sus palabras no iban dirigidas a Jin-woo, sino a los otros cazadores cercanos que de manera instintiva se habían preparado para defenderlo. Se detuvieron justo a tiempo al comprender el peligro que representaba Jin-woo. Adam explicó a toda prisa que el hombre en la fotografía había salido de una mazmorra y que podría no ser quien Jin-woo pensaba. Eso hizo que Jin-woo aflojara ligeramente su control. Algo no cuadraba, una mazmorra le parecía extraño. Aprovechando el respiro, Adam explicó que la energía de ese individuo era similar a la de un monstruo y que había atacado a cazadores de rango S sin previo aviso. También le recordó a Jin-woo la explosión que había ocurrido en la sede de la oficina de cazadores meses atrás, un incidente que había dado la vuelta al mundo. Las piezas comenzaron a encajar. Adam estaba insinuando que el padre de Jin-woo podría haber estado involucrado en aquel suceso. La idea lo golpeó con fuerza. ¿Era posible? Su padre, desaparecido durante una década, había regresado convertido en un monstruo. La duda lo desestabilizó. Lentamente Jin-woo desactivó su habilidad y dejó libre a Adam, que aún jadeando continuó con su explicación. Después de derrotar a los cazadores, el misterioso hombre había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de las investigaciones secretas que la oficina de cazadores llevó a cabo, era como si ese hombre se hubiese desvanecido del planeta. Adam sabía el peso emocional que todo esto tenía para Jin-woo. Sin embargo, según el perfil que había
logrado armar, ese individuo era el principal sospechoso detrás de los últimos acontecimientos. Jinwoo, con la mirada afilada, le exigió saber por qué le estaba mostrando esa imagen. Adam respondió con seriedad: todo tenía que ver con la próxima conferencia internacional de gremios, un evento de máxima importancia que reuniría a los líderes y representantes de los gremios más poderosos del mundo. Durante esa conferencia, la Oficina de Cazadores de Estados Unidos tenía previsto emitir una notificación roja para buscar al sospechoso. El caso, que hasta entonces se había mantenido en secreto, se haría público. La pérdida de un cazador de nivel nacional como Christopher Reed había sido un golpe devastador para Estados Unidos, por eso estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para atrapar al culpable. Adam enfatizó que querían mantener una buena relación con Jinwoo y que esa era la verdadera razón detrás del encuentro privado. No querían que Jinwoo viera de repente el rostro de su padre proyectado en las pantallas del evento sin previo aviso. Querían advertirle primero, prepararlo para lo que venía. Jinwoo quedó sumido en un profundo silencio. La idea de que su padre hubiera vuelto transformado en algún inhumano le removía el alma. ¿Realmente podía ser cierto? Uno de los cazadores se acercó para preguntar por el estado de Adam. Él, aún recuperándose del susto, aseguró que estaba bien, aunque algo débil. Mientras observaba, Jinwoo no podía evitar sentirse impresionado. La telequinesis era una habilidad común entre los cazadores mágicos de alto nivel, pero lo que Jinwoo había hecho estaba a otro nivel completamente distinto, algo que solo los cazadores de nivel nacional eran capaces de realizar. En ese momento, Adam comprendió con total certeza: Jinwoo realmente era el sexto cazador de nivel nacional. Tenía que informar al subdirector sobre ello. Días después, el evento más esperado se acercaba, la Conferencia Internacional de Gremios. La Asociación de Cazadores de Estados Unidos publicó la lista de invitados y la noticia causó un terremoto mediático. El gremio Ajin, en representación de Corea del Sur, había sido invitado oficialmente, pero lo que realmente causó conmoción fue que dicho gremio estaba compuesto solo por un cazador de alto rango, su maestro de gremio Sun Jinwoo. Este anuncio desató una oleada de debates y discusiones alrededor del mundo. La Asociación de Cazadores de Estados Unidos estaba de forma implícita declarando que un solo cazador valía más que decenas de gremios llenos de élites. Con eso confirmaba el estatus extraordinario de Jinwoo y su creciente influencia global. En medio de toda esta expectativa previa al evento, una cadena de noticias organizó una entrevista con Choi Jong-in, presidente del gremio de cazadores. El tema del momento giraba en torno al anuncio reciente: el gremio Ajin, y no el gremio de cazadores, sería el representante oficial de Corea en la próxima y prestigiosa Conferencia Internacional de Gremios. La noticia sorprendió a muchos y el reportero directo desde el estudio no tardó en abordar esa decisión inesperada. Con visible interés cuestionó al presidente del gremio, Choi Jong-in, sobre su opinión respecto al nombramiento. Sin perder la compostura, Jong-in respondió con serenidad. Según él, la Asociación de Cazadores de Estados Unidos había tomado la decisión más lógica. El reportero arqueó las cejas, intrigado por la seguridad del cazador, y preguntó si realmente pensaba que era tan evidente. Jong-in reafirmó sin dudar: sí, era la lección más clara. El periodista, en busca de mayor profundidad, hizo una observación que resonaba con la opinión pública. El gremio Ajin era en esencia una estructura de un solo hombre, con Sun Jinwoo como su único miembro de alto rango. Jong-in asintió, pero no tardó en remarcar que lo importante no era cuántos miembros tenía el gremio, sino quién era ese único miembro. Se trataba de Sun Jinwoo. Para él, si la fuerza de un gremio se medía por la capacidad de combate de sus integrantes, entonces Jinwoo equivalía a tener cientos de cazadores juntos. Jong-in habló desde la experiencia. Había sido testigo directo de las habilidades de Jinwoo en múltiples ocasiones, incluyendo la devastadora redada en la isla Jeju. Con plena confianza declaró que incluso comparado con los mejores gremios del mundo, Ajin no quedaba en segundo lugar ante nadie. Pero el periodista no se detuvo allí. Preguntó si el gremio de cazadores, acostumbrado a representar a Corea todos los años, sentía algún tipo de descontento por haber sido reemplazado. Jong-in admitió que sí. De hecho, ya habían renovado su pasaporte y tramitado su visa, completamente preparado para el viaje. Sin embargo, más allá de la decepción, lo que sentía era orgullo. En un mundo constantemente amenazado por monstruos, había surgido un cazador en el que se podía confiar sin reservas. Jong-in recordó cómo tanto él como sus compañeros del gremio habían sido salvados por Jinwoo. Para él, la selección de Jinwoo como representante nacional no solo era una decisión acertada, sino un motivo de orgullo colectivo.
Con la entrevista concluida, Jong-in abandonó el estudio y regresó a su oficina. Allí, uno de sus empleados ya lo esperaba con novedades. El informe le comunicó que el gremio había logrado reservar una grieta que había aparecido esa mañana en su Seodong, clasificado como rango A. Las lecturas no indicaban nada fuera de lo común. Jong-in asintió satisfecho, pero su curiosidad lo empujó a preguntar: ¿el gremio Ajin había intentado reservar esa grieta? La respuesta fue negativa. Según el empleado, Ajin había estado inusualmente callado últimamente. Mientras reflexionaba, Jong-in no pudo evitar pensar que ya habían pasado 4 días desde que Jin-woo regresó de Japón, y pese a su fama de cazador incansable, no había aparecido en ninguna grieta desde entonces. Algunos gremios grandes de Seúl parecían celebrarlo en silencio, aliviados por la falta de competencia, pero Jong-in no compartía ese júbilo. Para él, alegrarse por la ausencia de Jin-woo era tan absurdo como emocionarse por ver caer una manzana de un árbol. Quienes lo hacían no eran mejores que monos. El empleado, algo desconcertado por la metáfora, señaló que los ingresos habían aumentado un 40% gracias a la ausencia de Anjin. Jong-in murmuró mono entre dientes, lo cual dejó al empleado aún más confundido, pero su mente seguía enfocada en Jin-woo. Le costaba creer que alguien capaz de limpiar varias grietas en un solo día y de entrar a las de otros gremios, incluso siendo un cazador de rango S, simplemente desapareciera sin explicación. Jin-woo había cerrado por sí solo una grieta de rango S en Japón. No era alguien que se desvaneciera sin motivo. Algo importante debía estar ocurriendo tras bambalinas. Mientras tanto, en la Asociación de Cazadores de Corea se discutía una solicitud reciente proveniente de China. Jin Chul le informó al presidente Go Gun-hee que el país vecino había solicitado información sobre el cazador Sun Jin-woo. Al principio, Gun-hee creyó que se trataba de datos personales, pero Jin Chul aclaró que no pedía nada confidencial, solo información pública, registros de pago, noticias y reportes oficiales. Gun-hee se tomó un momento para reflexionar. Era evidente que China no esperaba que compartieran secretos sobre uno de sus cazadores más valiosos. Sin embargo, la solicitud le resultaba curiosa. ¿Por qué China se interesaría en Jin-woo si él mismo había dejado claro que no pensaba dejar Corea? Entonces, Jim Chul reveló un detalle inesperado. La petición no venía del gobierno chino, sino de un individuo. Al ser interrogado, Jim Chul nombró a Liu Xingan, el cazador estrella de China, como el solicitante. Gun-hee se mostró sorprendido. China no utilizaba el sistema de rangos habitual. En cambio, manejaba su propia escala, donde el rango más alto era de 5 estrellas. Sin embargo, Liu Xingan era la excepción. Era el único cazador con una clasificación de 7 estrellas, un título único en toda la nación. El hecho de que alguien de su calibre se interesara en Jin-woo resultaba significativo. Gun-hee recordó que Liu había enfrentado a una de las criaturas gigantes en el pasado. Después de enterarse de que Jin-woo había eliminado por sí solo a todos los gigantes en Japón, su curiosidad se encendió. Gun-hee entendía lo que eso significaba. Entre los más fuertes existía una especie de reconocimiento silencioso, una conexión que solo los más poderosos podían comprender. Pero incluso con todo eso en mente, tomó una decisión firme. Le ordenó a Jim Chul que rechazara la solicitud. Si era necesario, podía ofrecer alguna información superficial, pero nada que tuviera verdadero valor. En la sede del gremio Scavenger, el ambiente era tenso mientras los preparativos avanzaban con rapidez. Laura, siempre atenta, recordó a Thomas André que el cazador Sun Jin-woo llegaría al país al día siguiente. El pensamiento lo golpeó como una ráfaga. Ya estaba ocurriendo. Jin-woo finalmente estaba por llegar. Después de verificar el itinerario de Jin-woo, Thomas convocó de inmediato a Han Dong-soo a su oficina. Cuando este llegó, Thomas no perdió el tiempo. Tenía algo urgente que decir y no podía esperar. Con una mirada seria y directa, Thomas André se dirigió a Hwang Dong-soo y le dio una orden tajante. Bajo ninguna circunstancia debía acercarse a Sun Jin-woo. Fue una instrucción clara, sin espacio para dudas ni interpretaciones. La expresión de Dong-soo reveló su sorpresa. No esperaba que Thomas supiera tanto. Su rostro se tensó al comprender que su jefe estaba bien informado sobre lo ocurrido entre Jin-woo y su hermano menor. El cazador estadounidense, notando su reacción, fue directo. Entendía su necesidad de cerrar ese capítulo, ese deseo de venganza y esas emociones sin resolver que lo carcomían por dentro. Pero justo cuando Dong-soo parecía listo para protestar, Thomas levantó un dedo. Un solo gesto bastó para silenciar cualquier objeción. Una leve sonrisa, más cercana a una advertencia que a una muestra de humor, se dibujó en su rostro. No le había dado permiso de hablar. Desde un rincón de la oficina, Laura observaba la escena con atención. La tensión era tan densa que se podía cortar en el aire. Ella sabía que muy pocos en el mundo podían darle semejante advertencia a alguien como Dong-soo, un cazador de alto rango temido incluso por sus colegas. Pero Thomas André era una excepción. Su autoridad era absoluta.
y su palabra ley dentro del gremio Scavenger. Las instrucciones fueron simples y contundentes. Hwang Dong-soo debía mantenerse alejado de Jin-woo. Si era necesario, incluso podía tomarse unas vacaciones en el resort del gremio mientras duraba la conferencia internacional de gremios. No importaba cómo lo hiciera mientras no se interpusiera en el camino de Jin-woo. Hubo un breve silencio tras la advertencia. Finalmente, Dong-soo asintió con rigidez. Aceptaba la orden aunque su cuerpo lo delataba. Sus puños apretados y mandíbula tensa eran evidencia de su enojo. Aún así entendía que desafiar a Thomas Andre frente a frente era un suicidio profesional. Sin más, se dio vuelta y abandonó la oficina presidencial. Su partida dejó un rastro de energía pesada, como si una tormenta eléctrica se hubiera instalado tras él. Aunque obedeció, ella, Laura, sabía que no podía asumir que Dong-soo simplemente acataría las órdenes, así que expresó su preocupación en voz alta. Thomas no vaciló, estaba de acuerdo. Sabía que Hwang Dong-soo no se rendiría con facilidad. Le pidió a Laura que lo vigilara discretamente hasta que Jin-woo abandonara el país. Pese a estar de acuerdo con la decisión de su jefe, Laura no pudo evitar dudar en silencio. De verdad era una buena idea dejarlo libre, aunque fuera con supervisión, pero Thomas Andre, tranquilo como siempre, le dejó claro, sin necesidad de más palabras, que el malestar de Dong-soo era un precio mínimo comparado con lo que estaba en juego: mantenerse con vida. Mientras los mejores cazadores del mundo comenzaban a llegar a Estados Unidos para la esperada conferencia internacional de gremios, el ambiente se llenaba de entusiasmo. Uno de los recién llegados, Lennart Nierman, el cazador más fuerte de Alemania y líder del gremio Richter, apenas puso un pie fuera del aeropuerto, se vio rodeado por una multitud de periodistas y cámaras. Intrigado, se giró hacia su vicegremial para preguntarle el motivo de tanto revuelo. El sublíder del gremio le explicó que Sung Jin-woo, el cazador surcoreano del que todos hablaban, estaba programado para llegar ese mismo día. La noticia captó de inmediato la atención de Lennart. Sabía que encontrarse con alguien como Jin-woo podía ser una oportunidad única. Con nada que perder, decidió que lo mejor era acercarse y presentarse. Enderezó su ropa, alzó la barbilla con seguridad y avanzó unos pasos hacia el grupo de Jin-woo. Pero de pronto algo lo detuvo. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, paralizándolo. Sus ojos se fijaron en un detalle que parecía pasar desapercibido por los demás. Su vicegremial, al notarlo quedarse quieto, le preguntó si pensaba seguir adelante, pero Lennart apenas pudo responder. Murmuró que al principio había pensado que Jin-woo evocaba sus sombras desde otra dimensión, pero ahora veía que todas estaban allí, físicamente presentes, acompañándolo en todo momento. Eran demasiadas, daba la impresión de haber traído a un ejército entero, listo para entrar en combate. Lennart lo sintió con claridad. Jin-woo no había llegado solo para una conferencia, parecía preparado para declarar la guerra a todo el país. Mientras tanto, Jin-ho, que observaba la situación, notó algo raro y preguntó a Jin-woo si veía a alguien familiar. Jin-woo simplemente comentó que había un extranjero mirándolo fijamente. Jin-ho, con su actitud ligera, bromeó diciendo que toda la atención mediática que Jin-woo había recibido últimamente era natural que tuviera admiradores. Quizás quería un autógrafo. Luego sus ojos se posaron en otra figura, el jefe Gu, quien parecía nervioso. Extrañado, Jin-ho le preguntó qué hacía allí. Gu, visiblemente incómodo, respondió que estaba encargado de proteger al cazador Sung. Jin-ho no podía evitar reír, se acercó y, fingiendo no escuchar bien, repitió en tono burlón la afirmación del jefe. El rostro de Gu se puso rojo como un tomate. Avergonzado, trató de mantener la compostura, pero la burla había surtido efecto. Jin-woo, notando la escena, colocó una mano sobre el hombro de Jin-ho pidiéndole que se detuviera. En ese momento apareció Adam White. Había estado esperando a Jin-woo y se acercó para recibirlo. Hizo un comentario casual sobre su antiguo puesto como jefe de la sucursal asiática de la oficina de cazadores. Ahora bromeó, parecía ser el encargado exclusivo de manejar todo lo relacionado con Jin-woo. Tras los saludos, Adam anunció que todos los acompañantes de Jin-woo serían escoltados al hotel, excepto él. Jin-woo, como siempre tranquilo, indicó a Jin-ho que se fuera con el jefe Gu. Jin-ho asintió sin decir nada y se marchó obedientemente. Adam acompañó a Jin-woo hacia un coche, pidiéndole si podía acompañarlo. Jin-woo, sin rodeos, preguntó si esto tenía que ver con su padre. Adam lo tranquilizó, no era nada que pudiera hacerle daño. Le recordó el respeto que la oficina de cazadores de los Estados Unidos tenía hacia él. Aún así le advirtió que lo que iban a discutir estaba clasificado como información
de máximo secreto. Aunque mantuvo el misterio, reveló que se dirigían directamente a la sede de la oficina de cazadores. Mientras avanzaban, Jin-Woo notó la tensión en la voz de Adam, especialmente cuando habló de la presión que enfrentaba la institución. La reciente muerte de Christopher Reed, uno de los cazadores más poderosos de Estados Unidos, había dejado un vacío enorme en sus defensas. Aunque la noticia aún no se había hecho pública, Adam confesó que de pronto el país entero estaría enfocado en encontrar a alguien que pudiera llenar su lugar. Sung Jin-Woo le hizo una pregunta directa. Quería saber si él era uno de los candidatos considerados. Sin decir nada, Adam asintió con la cabeza, confirmando en silencio. Luego, sin perder tiempo, presionó un botón. Un holograma emergió frente a ellos, proyectando una imagen impresionante en el aire. Adam comenzó a explicar lo que tenía frente a ellos. Habló sobre las runas mágicas y cómo su valor no residía solo en su rareza, sino en el poder de la criatura de la cual se había extraído. Mencionó un nombre que traía recuerdos oscuros para la humanidad: Kamish, un dragón, una de las catástrofes más devastadoras que el mundo había presenciado. Su furia fue tan inmensa que muchas personas simplemente preferían borrar esa memoria de sus mentes. Sin embargo, la runa mágica obtenida de Kamish había sido conservada cuidadosamente. Ahora lo que se buscaba era un cazador lo suficientemente digno como para recibir ese legado. Adam miró directamente a Jin-Woo con una mezcla de expectativa y respeto, pero Jin-Woo no se dejó llevar por la oferta. En lugar de eso, su atención se desvió. Pidió ver las imágenes anteriores, en especial aquellas que mostraban el cuerpo sin vida de Kamish. La petición sorprendió un poco a Adam, pero Jin-Woo fue firme, no dejaría el tema de lado. Cuando finalmente apareció la imagen del cadáver del dragón, Jin-Woo observó con detenimiento. A pesar de los evidentes daños de la batalla, el cuerpo de Kamish se encontraba en un estado sorprendentemente bien conservado. Eso encendió algo dentro de Jin-Woo. Preguntó si los Estados Unidos habían almacenado el cuerpo entero. Adam, algo inseguro, confirmó que sí, aunque admitió que no sabía con certeza la ubicación exacta. Jin-Woo fue claro, quería verlo. Después de todo lo que había hecho por la oficina de cazadores, consideraba que no era una petición exagerada. Adam comprendió lo delicado del asunto. Respondió que si alguien podía hacer que eso ocurriera, eran los altos mandos. Se ofreció a hacer la solicitud formal, pero Jin-Woo le propuso que esperaran la respuesta juntos. Mientras lo decía, Adam lo observó notando ese repentino interés con cierta preocupación. No sabía si sentirse aliviado o alarmado. Pronto llegaron al edificio principal de la oficina de cazadores. Allí la noticia de la llegada de Jin-Woo se difundió con rapidez, alcanzando los oídos del director del centro de comando de cazadores, David Brennan. Su reacción fue similar a la de Adam. Mostraba una clara mezcla de sorpresa y duda. Quiso saber si Jin-Woo había hablado sobre la runa de Kamish, pero Adam explicó que apenas se había mencionado, lo cual dejó aún más intrigado a David. Entonces, ¿por qué está tan enfocado en ver el cuerpo del dragón?, preguntó en voz baja pensativo. Pidió que lo dejaran solo para consultar con el subdirector. Mientras tanto, uno de sus asistentes de confianza, Connor, comenzó a hacer sus propias conjeturas. Afirmó que las habilidades extraídas de runas mágicas eran increíblemente valiosas. Los cazadores más poderosos pagaban fortunas por obtener una. Para ellos el poder era sinónimo de supervivencia, pero Connor planteó algo más profundo. Quizás para alguien como Jin-Woo, ver el cuerpo de Kamish podría ser aún más importante que recibir una habilidad mágica. David, confundido, recordó que los poderes de Jin-Woo parecían depender de los monstruos que él mismo había matado. Entonces Connor, tras un momento de reflexión, planteó una posibilidad aterradora. ¿Y si Jin-Woo podía convertir en súbdito a una criatura que llevaba muerta tantos años, incluso si no la había derrotado él mismo? El silencio que siguió a esa hipótesis fue pesado. David repitió para sí mismo la pregunta de por qué Jin-Woo parecía obsesionado con el cuerpo de Kamish. Si esa teoría era cierta y Jin-Woo lograba resucitar al dragón como uno de sus soldados sombra, se convertiría en una amenaza sin precedentes. Un solo cazador no debería tener tanto poder, pero Connor le recordó algo importante: rechazar la solicitud de Jin-Woo podría tener consecuencias diplomáticas muy graves. Si Estados Unidos perdía su buena relación con él, el precio podría ser alto. David lo meditó con seriedad. Aunque los riesgos eran enormes, también lo era la oportunidad de observar de cerca lo que Jin-Woo era capaz de hacer.
hacer. Finalmente tomó una decisión, él mismo llevaría a Jinwoo a ver el cuerpo, así podría evaluar personalmente el alcance de sus habilidades. Acompañó a Jinwoo hasta un ascensor, aunque intentó iniciar una conversación durante el trayecto, quedó claro que Jinwoo solo tenía una cosa en mente, no prestaba atención a nada más, su mente giraba en torno al objetivo al que se dirigían. Jinwoo no podía creer que la sede del centro de comando se hubiera construido justo sobre el lugar donde Kamish había caído. Cuando el ascensor llegó a su destino en los niveles subterráneos, un sonido sutil anunció la llegada. David lo condujo por un pasillo largo y frío que terminaba en una puerta blindada. A medida que avanzaban, Jinwoo sintió como el aire se volvía más denso y cortante, lleno de una energía mágica latente que aún persistía tras 8 años. Pensó en lo increíble que sería convertir a Kamish en un soldado sombra. Al llegar al final del pasillo, la visión lo dejó sin aliento. Ante él, en una gran cámara iluminada, yacía Kamish. Su cuerpo imponente seguía intacto, congelado en la posición de su derrota final. El tamaño colosal del dragón y su presencia aplastante llenaron a Jinwoo de asombro. David explicó que Kamish había sido preservado tal y como quedó tras la batalla en la que murieron cientos de cazadores de élite. Solo fue vencido por el esfuerzo conjunto de 5 cazadores de nivel nacional. También reveló que el cristal de maná del dragón era tan potente que servía como fuente de energía para toda la sede de la asociación. Con un tono formal preguntó si Jinwoo estaba satisfecho con lo que veía, pero Jinwoo tenía otros planes. Pidió que se alejaran, iba a intentar algo extraordinario. Su voz calmada pero firme generó inquietud entre el personal, pero David los tranquilizó, le había dado permiso y todos debían observar con atención. Sin más demora, Jinwoo levantó la mano hacia el gigantesco dragón, pronunció en voz baja una palabra: surge. Las palabras comenzaron a moverse en el aire, descendiendo sobre el cuerpo de Kamish. Una notificación apareció en la mente de Jinwoo: la extracción de sombra había fallado. Pese al resultado, su rostro no mostró frustración, aún tenía 2 intentos más. Reunió su energía y volvió a comandar con más fuerza: surge. El ambiente en la sala cambió por completo, las luces parpadeaban mientras un viento helado y antinatural se desató en la cámara. De pronto, sin advertencia alguna, un rugido ensordecedor sacudió la sala entera. Fue el bramido de un dragón tan colosal y profundo que todos los presentes se vieron obligados a cubrirse los oídos instintivamente, intentando bloquear el sonido aterrador. El pánico se apoderó del ambiente. Por un instante pareció como si la presencia de Kamish hubiera regresado por completo, como si ese ser legendario no estuviese muerto, sino aguardando el momento para volver. La sombra del dragón respondió al llamado de Jinwoo, y el intento por someter a la bestia aún no había terminado. El colosal dragón Kamish se detuvo al fijar su mirada en el humano que tenía frente a sí. Sus ojos titánicos brillaron con un destello de reconocimiento. Desde lo más profundo de la oscuridad, aquella criatura invocada habló, su voz resonando con eco en toda la sala. Había identificado a Jinwoo, lo nombró como el monarca de las sombras, el rey entre los monarcas. Mientras tanto, David, director del centro de comando de cazadores, permanecía inmóvil, paralizado por la conmoción. Lo que tenía ante sus ojos era simplemente inconcebible. Miedo y confusión le recorrían el cuerpo mientras el dragón hablaba. Los ojos gigantescos de Kamish se volvieron entonces hacia los humanos que estaban detrás de Jinwoo. Una vez más, la voz del dragón resonó, esta vez cargada de furia. Kamish expresó su sed de sangre, su deseo de eliminar a cada humano presente. El lugar diseñado para contener el cadáver de una bestia dormida, ahora parecía una jaula demasiado pequeña para albergar a un titán despierto. David observaba en horror cómo las paredes reforzadas de cristal, fortalecidas con maná de alto rango, se agrietaban y estallaban bajo la fuerza del rugido. El estruendo del vidrio quebrándose se escuchó por todo el recinto. Mientras fragmentos volaban por los aires, la estructura temblaba como si estuviera a punto de colapsar. La boca de Kamish comenzó a emitir un resplandor intenso. Estaba a punto de desatar su ataque más devastador, su famoso aliento de dragón. David entendió lo que vendría, sintió un miedo aplastante. El personal gritaba a su alrededor, rogándole que evacuara, pero él sabía que no había lugar seguro, no existía refugio contra el fuego de un dragón legendario. Justo cuando el rugido del dragón llegaba a su clímax y Kami se preparaba para arrasar con todo con fuego, una voz potente cortó el caos. Jinwoo, con autoridad absoluta, gritó: suficiente. Le recordó al dragón que el cristal de maná que antes llevaba incrustado en su cabeza había sido extraído hace tiempo. Ya no tenía ninguna obligación de obedecer a los gobernantes, no existía motivo para seguir sus órdenes. Desde lejos, Adam White apenas podía creer lo que veía. Se preguntó incrédulo si realmente Jinwoo estaba hablando en el idioma de los monstruos. A su lado, Connor
Connor, igualmente impactado, no encontraba palabras para describir lo que tenía ante sus ojos. Kamish, el imponente dragón, respondió al llamado de Jinwoo, reconoció lo que era convertirse en siervo del monarca de las sombras. Su furia se disipó lentamente, bajó su enorme cuerpo en un gesto de respeto, mostraba su misión ante su nuevo rey. Aquel que alguna vez sirvió al rey de los dragones ahora aceptaba a Jinwoo como su amo. Con calma, Jinwoo se aproximó al coloso, colocó su mano sobre el hocico del dragón y le preguntó si realmente había servido al rey de los dragones. Kamish confirmó con solemnidad que había sido fiel al rey de los dragones, también conocido como el monarca de la destrucción. Jinwoo, pensativo, notaba que la rabia aún latía en el corazón de Kamish. Le sorprendía que un soldado sombra pudiera conservar una voluntad tan fuerte e independiente. La esencia de Kamish superaba cualquier monstruo que él hubiese enfrentado. No cabía duda, en vida Kamish había sido una criatura verdaderamente excepcional. Mientras meditaba sobre eso, Kamish agitó su enorme cola en señal de fidelidad. Adam y Connor, aún desde lejos, seguían boquiabiertos, tratando de aceptar lo que acababan de presenciar. Jinwoo permanecía en silencio, meditando sobre lo que Kamish había revelado. Recordó a los 9 monarcas que el sistema le había mostrado: el rey de la muerte, también conocido como el rey de las sombras, el rey de los gigantes, el monarca del comienzo, y ahora Kamish había servido a uno distinto. Un nuevo nombre se añadía al rompecabezas, pero Kamish percibía su propio final. Le explicó a Jinwoo que su tiempo juntos sería breve. Había pasado demasiado tiempo atrapado en el abismo y su poder mágico comenzaba a desvanecerse. Su cuerpo empezó a desintegrarse lentamente. Sus fuerzas eran ya demasiado débiles después de 8 años. Jinwoo, impactado, se preguntó si ni siquiera su poder como monarca de las sombras podía revertir el paso del tiempo. Desesperado, imploró al sistema por una solución. Pensó rápido buscando respuestas, pero el sistema no respondió. Kamish, con una voz cada vez más tenue, expresó su envidia hacia los soldados sombra de Jinwoo, quienes podían servir eternamente a su amo. Antes de desvanecer por completo, Kamish lanzó una última advertencia. Le habló a Jinwoo sobre 4 humanos que habían tomado prestado el poder de los gobernantes. Le pidió estar atento, y así, mientras su cuerpo se disolvía en partículas oscuras, su voz se hizo cada vez más débil hasta que ya no fue más que un susurro. El dragón, que por un breve momento había reconocido a Jinwoo como su soberano, desapareció para siempre. Jinwoo quedó inmóvil, mirando al vacío donde antes se hallaba la sombra de Kamish. Atrapado en sus pensamientos, un mensaje del sistema apareció frente a él: extracción de sombras fallida. Caminó fuera del lugar con la frustración oprimiendo el pecho. Se dirigió a Adam y le pidió que transmitiera al director sus disculpas y que él mismo se encargaría de cubrir todos los daños ocasionados. Adam asintió con solemnidad. Los presentes solo podían observar en silencio cómo Jinwoo cruzaba la puerta. La decepción le pesaba en su alma. Cerró el puño y en un arranque de rabia golpeó la pared con tanta fuerza que el edificio entero pareció estremecerse. Al llegar al hotel estaba a punto de subir a su habitación cuando Jim Chul apareció en el vestíbulo y lo reconoció al instante. Se acercó con rapidez, visiblemente preocupado. Le comentó que habían estado intentando localizarlo, pero que no había podido comunicarse de ninguna forma. Jinwoo, aún agotado por todo lo ocurrido, explicó que había estado en un lugar donde las llamadas no podían entrar. Entonces Jim Chul le preguntó algo que lo tomó por sorpresa: ¿te reuniste con Yu Jinwoo? Confundido, Jinwoo frunció el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó. Jim Chul se acercó con rapidez, el rostro marcado por la preocupación. Explicó que Jinwoo había salido luego de recibir un mensaje supuestamente enviado por Jinwoo, en el que le decía que lo estaba esperando en la sede de la oficina de cazadores. Al oír eso, los ojos de Jinwoo se afilaron. Él acababa de regresar de ese lugar y en ningún momento había enviado tal mensaje. Adam, que había estado escuchando parte de la conversación, se sumó al diálogo y añadió que el nombre de Jinwoo ni siquiera aparecía en el registro de visitantes. Su expresión se tornó sombría al recordar que un cazador de la Ghoul Scavenger había recogido a Jinwoo un par de horas atrás. Aunque el gremio de Scavenger tenía cierta relación con la oficina de cazadores, no contaban con autorización para actuar en su nombre. La situación era claramente anormal y Adam lo comprendió de inmediato. Dijo que lo más eficaz sería contener directamente al gremio Scavenger para obtener respuestas. No perdió tiempo y marcó el número del contacto del gremio. Su voz era tensa al explicar lo que estaba ocurriendo. En las instalaciones de Scavenger, Laura contestó la llamada. En cuanto entendió lo que Adam decía, su expresión cambió por completo. Alguien de su propia organización había escoltado a Jinwoo, el sublíder del gremio Ajin, fuera del lugar. El impacto de esa revelación la dejó paralizada por un instante, sus ojos bien abiertos. Le preguntó a Adam si el cazador Sun Jinwoo ya estaba enterado.
Adam respondió con nerviosismo que no, que Jin-woo acababa de preguntar por Jin-hoo en la oficina. Laura comprendió al instante la gravedad del asunto y prometió investigar con urgencia. Adam giró para informar a Jin-woo que el gremio Scavenger estaba investigando y se pondrían en contacto pronto, pero cuando alzó la mirada, Jin-woo ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Jin-woo ardía de ira. El momento que había elegido para provocarlo no podía haber sido peor. En un instante se impulsó hasta lo alto de un edificio cercano. En lo alto, con la ciudad a sus pies, se reprochaba por haber bajado la guardia. No había asignado a nadie para vigilar a Jin-hoo, especialmente después de haber usado el intercambio de sombras para salvar la vida del presidente Myung-han. La memoria del ataque en la escuela de su hermana, Jina, le vino de golpe. El peligro podía surgir en cualquier momento. Solo pensar que algo le ocurriera a Jin-hoo lo llenaba de angustia. Sin perder tiempo, dio una orden clara a sus soldados sombras: encuéntrenlo. Miles de sombras emergieron de debajo de sus pies, extendiéndose en todas las direcciones. Como un ejército invisible, se desplegaron por toda la ciudad, buscando cualquier rastro de maná de Jin-hoo. Era solo cuestión de tiempo para hallarlo. Mientras tanto, Tomás entró en el apartamento donde había estado vigilando a Hwang Dong-soo. El lugar era un desastre. Los cazadores asignados estaban inconscientes en el suelo, pero Dong-soo ya no estaba. Tomás recorrió la escena en silencio, observando cada detalle con frialdad. Se quitó lentamente sus gafas oscuras, símbolo de su habitual calma, y las destrozó con un puño, dejando que los fragmentos cayeran al suelo. Su ira era evidente. Dong-soo había ido demasiado lejos esta vez. Apretó los dientes con furia contenida. Sabía que Jin-woo ya estaría buscando también. Tenía que encontrar a Dong-soo antes que él. Era una carrera contra el tiempo. Jin-woo seguía en la cima del edificio, sus sentidos al máximo. Su aguda percepción le permitía ver detalles mínimos a kilómetros de distancia. Observaba desde el tráfico denso hasta las zonas residenciales más alejadas. Podía oírlo todo: bocinas, televisores, charlas, incluso el agua corriendo a los baños, pero él se enfocaba en lo importante. Pensaba si era posible que Jin-hoo hubiera salido de la ciudad. No lo creía. A pesar de ser un cazador de tipo combate rango D, Jin-hoo no era débil. No sería presa fácil para gente común, y si un vehículo que decía ir a la oficina había desviado su ruta, Jin-hoo lo habría notado y habría peleado. La única pista concreta era la implicación del gremio Scavenger. Jin-woo conectó las piezas en su mente. Todo apuntaba a Hwang Dong-soo. Ese tipo había estado esperando este momento. Sabía que Jin-woo viajaría a América y quería respuestas sobre la muerte de su hermano, Hwang Dong-soo. Jin-woo recordaba bien aquel calabozo. Solo él y Jin-woo había salido con vida. Dong-soo debía estar convencido de que ellos eran culpables. Las palabras de advertencia de Gu Jim-chul resonaban en su cabeza. Todo había ocurrido como predijo. Aunque Jin-woo no se arrepentía de lo sucedido en esa mazmorra, ahora se recriminaba por no haber asignado un guardia para Jin-woo. Si algo le pasaba, no se lo perdonaría jamás. Sus ojos ardían con rabia contenida. Tomás también reflexionaba, tratando de entender qué pasaba por la mente de Dong-soo. ¿Acaso no le temía miedo a la muerte? Tomás sabía que Dong-soo era un cazador de rango S, plenamente consciente de la abismal diferencia entre él y Jin-woo. El hecho de actuar de forma tan imprudente solo significaba una cosa: contaba con que Tomás lo protegiera. Quizás Tomás había sido demasiado blando con él. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Contestó de inmediato. Era Laura, con una actualización clave. Gracias al apoyo de la oficina de cazadores, habían rastreado los movimientos de Dong-soo durante el último mes. Hubo 3 ocasiones en las que Dong-soo se desvió de sus rutinas habituales. Sin vacilar, Tomás ordenó que todos los miembros disponibles del gremio fueran enviados a esos puntos. Él mismo también se preparó para salir. Antes de cortar, hizo una pausa. Le preguntó a Laura cómo había convencido a la oficina de cazadores para colaborar tan rápido. Ella respondió con sinceridad. Les había advertido que si Dong-soo no aparecía, era inminente un enfrentamiento entre Tomás, Sandre y Sun Jin-woo. Al mismo tiempo, Adam notificó a los presentes que todos los miembros del gremio Scavenger estaban siendo movilizados. Todas las redadas programadas habían sido canceladas. Cada cazador del gremio Scavenger estaba en movimiento. Cuando Connor se enteró de eso, comprendió de inmediato la gravedad del asunto. Si todos los miembros del gremio se estaban movilizando, eso solo podía significar una cosa: Tomás André estaba personalmente involucrado. No se trataba de un incidente menor, algo muy grande estaba ocurriendo, y toda la organización se había puesto en marcha para enfrentarlo. En una fábrica abandonada dentro del territorio estadounidense, un hombre nervioso
ojos observaba el cuerpo inconsciente de Jin-Hoo. Su rostro denotaba preocupación. Jin-Hoo yacía tendido sobre el suelo de concreto, con el cuerpo cubierto de moretones y heridas. El hombre, claramente afectado por la escena, miró a Hwang Dong-soo y le preguntó si de verdad pensaba que todo eso estaba bien. Dong-soo estaba de pie a un lado, con la mirada clavada en Jin-Hoo, completamente indiferente. No planeaba matarlo, lo único que buscaba era una respuesta. Thomas le había advertido que no provocara a Sung Jin-woo, pero Dong-soo nunca había tenido intenciones de desafiarlo directamente. No, su objetivo era Jin-Hoo. Si ese chico le decía lo que necesitaba escuchar sobre lo que ocurrió en la mazmorra donde murió su hermano, entonces todo acabaría ahí. Solo quería una cosa, la verdad. Más exactamente quería que Jin-Hoo confesara que Sung Jin-woo había sido el responsable de la muerte de Hwang Dong-soo. Eso bastaría. Sin previo aviso, Dong-soo abofeteó a Jin-Hoo con fuerza. El golpe resonó en el amplio espacio vacío de la fábrica. Cuando eso no logró despertarlo, le propinó un brutal puñetazo en las costillas ya heridas. El impacto fue tan violento que Jin-Hoo despertó gritando de dolor, con sangre brotando de su boca. Uno de los representantes, un sanador, observaba la escena desde un rincón. Comentó que cualquier persona común ya habría muerto por el daño recibido, pero Jin-Hoo, siendo un tipo tanque, tenía una resistencia admirable. Aún así, para Dong-soo, ese aguante no significaba nada. No podía comprender cómo alguien con un rostro tan inocente podía soportar tanto. Aunque podía reconocer el valor, para él, la terquedad de Jin-Hoo no era algo que mereciera respeto, sino castigo. Sin mostrar emoción alguna, Dong-soo agarró a Jin-Hoo por el cabello, levantándole la cabeza con rudeza. El cuerpo del chico colgaba débilmente, a punto de colapsar otra vez. Dong-soo le habló en voz baja, con frialdad contenida. No iba a matarlo, pero eso no significaba que lo dejaría ir. De hecho, el sanador que estaba a su lado se aseguraría de mantener a Jin-Hoo vivo cada vez que estuviera al borde de la muerte. Estaba atrapado en un ciclo interminable de tortura. Mirando a su alrededor, Dong-soo señaló lo ideal del lugar. La fábrica llevaba cerrada más de 5 años. Estaba completamente aislada. Nadie acudiría al escuchar los gritos. Nadie lo encontraría. Con un tono gélido preguntó si ahora Jin-Hoo tenía ganas de hablar. Los labios de Jin-Hoo se movieron apenas. Dong-soo se acercó para escuchar mejor. Con un susurro débil, Jin-Hoo maldijo a Dong-soo y alzó el dedo medio con lo poco que le quedaba de fuerza. La furia invadió a Dong-soo y, sin contenerse, azotó la cabeza de Jin-Hoo contra el suelo. El sonido fue seco, brutal. El cuerpo del joven quedó inconsciente una vez más. El hombre preocupado repitió que debían tener cuidado. Matarlo sería un error. No valía la pena hacerlo por dinero. Dong-soo apenas lo miró, murmurando que sería cuidadoso, pero estaba claro que no tenía intención de detenerse. Otro de los presentes, incómodo, intentó convencerlo de que ya habían ido de demasiado lejos y era momento de parar, pero Dong-soo no pensaba detenerse. De hecho, apenas estaba comenzando. Su sonrisa sádica revelaba un aire similar al de su difunto hermano mayor. Fue entonces cuando algo captó su atención. En un rincón de la fábrica se alzaba una figura imponente, un orco de gran tamaño cubierto con una armadura negra. Dong-soo frunció el ceño. ¿Acaso había ocurrido una ruptura de mazmorra? La aparición de esa criatura era inusual, pero lo más extraño era su comportamiento. Estaba temblando, con los ojos abiertos de par en par, dominado por un miedo indescriptible. El sanador, observando, comentó que parecía tenerle miedo a Dong-soo. Este lo miró sin interés, no tenía tiempo para distracciones. Un resplandor blanco envolvió su puño mientras se acercaba al orco, dispuesto a acabar con él de un solo golpe. Entonces una voz profunda resonó en el aire, tranquila, imponente, una sola palabra: intercambio. En otra parte del mundo, un televisor mostraba las noticias. Las transiciones se llenaban de reporteros sobre eventos peligrosos ocurriendo por todo el globo. Kyung-hee, viendo la pantalla, expresó en voz alta su preocupación por Jin-woo, preguntándose si estaría bien entre tanto caos. Beru, oculto entre las sombras, cumpliendo con su rol de guardián bajo órdenes de Jin-woo, escuchó el comentario. Con determinación silenciosa se juró a sí mismo que si existía algo que su rey no pudiera manejar, él se encargaría. Nadie en el mundo estaría a salvo si algo le ocurría a su soberano. La televisión cambió a una cobertura sobre una conferencia organizada por la Agencia de Cazadores de Estados Unidos. Kyung-hee señaló la pantalla. Allí, entre los participantes, aparecía Jin-woo. Su hermana, Jina, dirigió toda la atención al televisor, con el rostro iluminado al verlo. En paralelo, los ojos de Beru brillaron con admiración al contemplar la imagen del rey. Sin embargo, de pronto, un escalofrío recorrió el cuerpo de Beru. Una sensación familiar poderosa lo atravesó. Tembló. Era una emoción que ya había sentido antes, la ira de Jin-woo. Su furia era palpable, profunda, imparable, y eso lo llenó de temor reverente. Mientras tanto, en la ciudad de Busan, el gremio de caballeros se preparaba para una nueva incursión. El maestro del gremio, Jong-soo, se dirigía con su equipo. Le recordaba con tono serio que últimamente se
estaban produciendo demasiados accidentes dentro de las mazmorras. Ordenó máxima precaución y exigió una operación sin bajas. Los cazadores respondieron con determinación, listos para la misión, pero uno de ellos, Jun Tae-hee, parecía distraído. De repente exclamó algo apuntando al suelo. Jong-soo lo miró extrañado y preguntó qué pasaba. Jun Tae, nervioso, explicó que las sombras a los pies de Jong-soo estaban temblando como si tuvieran vida propia. El maestro escéptico bromeó diciéndole que seguro había bebido antes de la incursión, cosa que le había prohibido 1000 veces. Jun Tae negó con firmeza, jurando que no había probado ni una sola gota. Lo que había visto era real. Pese a la insistencia de su compañero, Jong-soo no lo tomó en serio, le sugirió que descansara ese día, pero Jun Tae no se rendía. Algo extraño estaba ocurriendo y necesitaba que su líder lo entendiera. Thomas sintió una oleada de urgencia que lo invadió por completo. Sin pensarlo 2 veces, gritó al conductor que detuviera el auto. El hombre al volante, desorientado por el repentino cambio de tono, vaciló por un instante, pero cuando Thomas volvió a gritar, con una rabia cada vez más intensa, no quedó lugar para dudas. La situación había escalado, no había tiempo que perder. Frustrado por el retraso, Thomas lanzó una potente patada contra la puerta del auto, arrancándola de sus bisagras y enviándola volando por el aire. Ni siquiera esperó que el vehículo se detuviera por completo. Saltó en movimiento y con un grito a los cazadores que lo acompañaban, les ordenó que lo siguieran lo más pronto posible. Con un salto colosal desapareció de su vista, atravesando todo lo que se interponía en su camino con una velocidad y fuerza impresionantes. Los cazadores, aún dentro del vehículo, se miraron entre sí ya sabiendo lo que venía. Entre risas amargas bromearon sobre la nueva oleada de facturas por daños que tendrían que cubrir. Pensaban que quizás Thomas debería haberse quedado en el auto para no destrozar otra zona entera. Y ¡bam! Sin previo aviso, el puño de Jin-woo se estrelló con violencia contra el torso de Dong-soo. El impacto generó una onda expansiva que sacudió el aire del lugar. Los 2 hombres que estaban junto a Jin-woo entraron en pánico, retrocediendo aterrados al ver el verdadero poder de Jin-woo. Jin-woo, apenas consciente, levantó la mirada con esfuerzo. Su visión estaba borrosa, pero pudo distinguir la silueta de Jin-woo frente a él, y una sensación de alivio lo envolvió. Dong-soo escupió sangre al ser lanzado como un muñeco de trapo, estrellándose al otro lado de la fábrica con una fuerza brutal. El ruido del impacto retumbó en toda la estructura. Jin-woo se quedó de pie, con los ojos encendidos de ira. Su rabia se podía sentir en el ambiente, como si el aire se volviera más denso y pesado. Sin perder tiempo, Jin-woo sacó una poción curativa de su inventario y la vertió con cuidado en la boca de Jin-woo, con la esperanza de estabilizarlo, pero antes de ver resultados, un mensaje apareció frente a él. Las pociones no surtían efecto si la vida del usuario caía por debajo del 10%. Desesperado, buscó otra forma de salvar a su amigo. Preguntó si alguno de ellos era sanador, exigiéndoles que lo curaran. Uno de ellos, visiblemente nervioso, balbuceó que no entendía coreano. Fue entonces cuando Dong-soo, que recién comenzaba a reincorporarse tras el golpe, intervino, traduciendo lo dicho por Jin-woo. Se presentó como si fuera una ocasión casual de encuentro, pero Jin-woo no tenía interés alguno en charlas. Ignoró por completo a Dong-soo y repitió su exigencia con un tono tan serio como letal. Esta era su última advertencia. Uno de los hombres, con aires de superioridad, sonrió con arrogancia y le sugirió que convenciera a su jefe, Dong-soo, antes de pedirle ayuda. Esa insolencia fue el detonante. En un parpadeo, Jin-woo estrelló la cabeza del sanador contra el suelo con una velocidad tan extrema que nadie pudo ver cómo lo hizo. El hombre no tuvo ni tiempo de reaccionar. Luego Jin-woo dirigió su mirada al otro sujeto. Perdiendo rápidamente la paciencia, preguntó de nuevo si podía usar magia curativa, pero antes de que pudiera explicarse del todo, su rostro también fue empujado con violencia contra el suelo de concreto. Dong-soo, aún malherido, se acercó tan valiente a Jin-woo. Su mirada estaba cargada de furia y sospecha. Le exigió saber si él había sido el responsable de la muerte de su hermano y del resto de su equipo. Jin-woo, apenas recuperando la conciencia, trató de advertirle a Jin-woo. Murmuró el nombre de Dong-soo, dejando escapar que él era el hermano menor de Hwang Dong-soo. Jin-woo rápidamente le pidió que no dijera más, manteniendo su enfoque en Dong-soo. Este último rugió de rabia, repitiendo su pregunta. Quería una respuesta directa sobre la muerte de su hermano, pero Jin-woo no se la dio. Su mirada se tornó fría como el hielo y con voz cortante le dijo que si quería respuestas debía preguntarle directamente a su hermano. Esa provocación encendió aún más la ira de Dong-soo, quien lanzó un puñetazo cargado de energía
directa al rostro de Jingu. Este lo esquivó sin esfuerzo, bajando la cabeza y contraatacó con un golpe directo al estómago de Dong-su. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. El resultado fue inmediato. Escupiendo sangre, el cuerpo del cazador salió volando y se estrelló con un estruendo contra unas tuberías, golpeando el metal con brutalidad. Con la respiración entrecortada, Dong-su intentó asimilar la fuerza aplastante de Jingu, pero su cuerpo temblaba de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, Jingu ya estaba encima de él, agazapado como un depredador. Su presencia era tan amenazante que parecía inevitable. Los gritos desgarradores de Dong-su llenaron la fábrica cuando Jingu le golpeó el cráneo con toda su fuerza. La sangre salpicó por el suelo mientras Jingu lo sujetaba por la cabeza, su poder absoluto aplastando cualquier intento de resistencia. Entonces, con un estruendo ensordecedor, parte del techo se vino abajo. Thomas Andre acababa de aterrizar como si fuera un superhéroe. Su presencia se sintió como un terremoto. De inmediato sus ojos se posaron en la escena. Le ordenó a Jingu que se detuviera. Le recordó a Dong-su que se le había advertido que no tocara a Jingu. Al ver a Dong-su cubierto de sangre y al borde de la muerte, Thomas preguntó si aún estaba con vida. Jingu, aún sujetando la cabeza de Dong-su, respondió con frialdad. Thomas Andre, tratando de evitar un conflicto mayor, propuso dejar pasar lo sucedido si Jingu soltaba a Dong-su, pero Jingu no se conmovió. Dirigió su mirada a Thomas y preguntó qué pasaría si se negaba. Thomas dejó claro que si eso ocurría, dejaría de ser una simple conversación. Dong-su, apenas consciente, aprovechó ese instante. Con una voz débil pero cargada de rencor, le rogó a Thomas que lo matara por él. Quería que terminara lo que él no pudo. Entonces Jingu se giró hacia Thomas. Su rostro mostraba una calma imperturbable y con voz firme respondió: "Por mí está bien". La tensión entre ambos llegó a un punto máximo. Thomas, imponente, habló con un tono autoritario, preguntando si Jingu sabía quién era, pero la mirada gélida de Jingu no titubeó. Le dejó claro que no importaba quién fuera. Thomas lo observó atentamente, dándose cuenta de que Jingu sí sabía con quién hablaba, y aún así no tenía miedo. Era algo que Thomas no había sentido en mucho tiempo. Después de todo, Thomas Andre había nacido en la pobreza, en una familia inmigrante rodeada de enemigos. Había algo en él que lo diferenciaba de los demás. No era carisma, ni inteligencia, ni una fortuna heredada. Era violencia, violencia pura y desmedida. Thomas Andre había sido bendecido con una fuerza que superaba lo común, una brutalidad tan aplastante que podía doblegar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A lo largo de innumerables batallas había perfeccionado esa habilidad. Pelea tras pelea, su poder se imponía, siempre salía victorioso. Para él, la violencia se había convertido en sinónimo de justicia. Si alguien lo desafiaba, lo destruía. Si alguien lo menospreciaba, lo hacía arrodillarse. Con ese poder en sus manos había conseguido autoridad, riqueza, respeto y un trono desde el cual miraba al mundo como un rey que gobernaba con un puño de hierro. En su cabeza, la violencia era la forma más pura de dominación y ya sabía perfectamente cómo tratar a quienes no se arrodillaban ante él. En un instante congelado, Thomas se lanzó hacia Jingu con una velocidad imposible. Su voz retumbó como un trueno mientras cargaba, gritándole que culpara su ignorancia por lo que iba a suceder. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una enorme explosión sacudió el edificio. Una figura gigantesca irrumpió por el lateral de la fábrica abandonada, rompiendo la pared a toda velocidad. El estruendo fue brutal y el objeto, difícil de identificar por la velocidad, patinó por el suelo hasta detenerse justo frente a los atónitos cazadores recién llegados. Eran los miembros del gremio Scavengers, que habían arribado justo a tiempo para presenciar el caos. Se quedaron sin palabras, incapaces de comprender la fuerza que acababan de presenciar. Al recuperar el aliento, los cazadores del gremio Scavengers corrieron hacia su maestro del gremio, preguntando si estaba bien. Thomas alzó la mano para pedir silencio, su rostro serio y oscuro, el enojo acumulándose detrás de una calma forzada. Sin decir nada, giró sobre sus talones y caminó con paso firme de regreso hacia el centro del combate. Cada pisada cargaba la tensión de un volcán a punto de estallar. El vicemaestro del gremio, claramente nervioso, ordenó a gritos a los demás que se movilizaran. Sabían que la situación era crítica. Mientras tanto, Jingu no perdió tiempo. Inmediatamente convocó a los soldados sombra. Heysel, el enorme Wyvern de alas oscuras, apareció primero. Luego Aigris, su leal caballero, emergió del suelo como un espectro silencioso. Sin perder tiempo, Aigris recogió cuidadosamente el cuerpo malherido de Jingu.
Jinwoo. Jinwoo le dio instrucciones claras: llevarlo al hospital más cercano de inmediato y hacer todo lo posible para salvarlo. Aigris asintió con respeto, subió a Kaisel y juntos se elevaron hacia el cielo y desaparecieron en la distancia. En la Tierra se aproximaba una tormenta. El resto de los miembros del gremio Scavenger ya estaban allí, cerca de un centenar de los mejores cazadores del mundo, los más poderosos, los más temidos, y estaban listos para pelear. Frente a ellos, Jinwoo respondió en especie, extendió la sombra bajo sus pies y como un río de oscuridad, uno a uno sus soldados emergieron. Una marea de criaturas sombrías se formó a su alrededor. La atmósfera se volvió densa y el campo de batalla quedó dibujado. Los ojos de Thomas brillaron con emoción. Por primera vez en mucho tiempo veía ante sí rivales dignos de su fuerza. Lo de Wang Dongsu ya no le importaba. Todo su orgullo estaba puesto en ese momento. Quería demostrar su superioridad. Quería asesinar a ese arrogante hijo de perra. Se acercó un poco más y ofreció una última oportunidad: que Jinwoo admitiera su error, retrocediera y se disculpara. A cambio le perdonaría la vida. Jinwoo no respondió con palabras, levantó el dedo del medio desafiándolo sin miedo. Thomas apretó los dientes, la ira brotando sin contención. Se arrancó la camiseta con violencia, revelando la musculatura colosal. Su cuerpo comenzó a cambiar, endureciéndose como si estuviera cubriéndose de una armadura viva. Una energía aterradora brotó bajo sus pies. Su aura creció en intensidad hasta volverse opresiva. Estaba listo. Detrás de él, sus cazadores tomaron posición. Del lado contrario, los soldados sombras de Jinwoo, liderados por Iron, también se alinearon. Jinwoo no esperó más. Empiecen, ordenó con voz firme. Sus sombras obedecieron al instante, corriendo al frente sin miedo. Del lado del gremio Scavengers, los cazadores levantaron sus escudos encantados, creando un muro brillante dorado. La barrera parecía impenetrable, pero las sombras rápidas y decididas se lanzaron contra ella sin disminuir la marcha. El choque fue brutal. Cerca de 1000 sombras contra 100 cazadores de élite. El suelo tembló y el aire vibró con el eco del impacto. En medio de ese caos, Thomas se abrió paso con una velocidad imparable. Atravesó la horda de sombras como una bala, buscando a Jinwoo con la mirada. En su camino apareció Tusk. El gigantesco chamán sombra aumentó su tamaño e invocó un hechizo protector, pero Thomas no se detuvo. Saltó al aire con una fuerza titánica y atravesó la cabeza de Tusk sin más. Luego aterrizó con tal fuerza que rompió el techo de la fábrica, cayendo dentro con un grito ensordecedor. Desde lo más alto, Thomas vio cómo sus cazadores eran superados. La oscuridad lo consumía. Jinwoo estaba de pie, intacto y sereno. Thomas no dudó. Se lanzó hacia él de nuevo, apartando a Iron de un golpe mientras avanzaba entre las sombras. De pronto algo se movió hacia su izquierda. Giró, pero ya era tarde. Jinwoo apareció, veloz como un rayo, y clavó la daga del monarca demoníaco hacia su cintura. El arma afilada y letal, pero no logró penetrar su piel endurecida. Los ojos de Jinwoo se abrieron por sorpresa. Thomas contraatacó al instante. Su puño voló con una fuerza inhumana, impactando directamente a Jinwoo y lanzándolo por los aires. El golpe fue tan poderoso que Jinwoo se estrelló contra el techo. Thomas sonrió con arrogancia. ¿Crees que puedes mirar por encima del hombro a un cazador de rango nacional?, gritó mofándose. Entonces liberó una fuerza gravitatoria tremenda. Un poder invisible sujetó a Jinwoo y lo atrajo de vuelta como si fuera una muñeca atrapada por una garra. Jinwoo abrió los ojos sorprendido. Psicoquinesis. Thomas levantó una mano orgulloso y dijo con una voz grave: siente la diferencia y desespera. Pero Jinwoo no era alguien que se rindiera fácilmente. Jinwoo activó la autoridad del gobernante. Una fuerza invisible y demoledora se desató de su cuerpo y con ella aplastó a Thomas desde lo alto. Los hombros del coloso empezaron a ceder ante la presión y su rostro se torció incrédulo. Por primera vez entendió que Jinwoo no estaba simplemente resistiendo la atracción gravitatoria que él mismo había invocado. No, Jinwoo estaba contraatacando, imponiendo su propio poder para mantenerlo inmóvil, incluso mientras era jalado hacia él. Jinwoo optó por lanzarse al ataque. Aprovechando el momento, le propinó un puñetazo brutal directamente en la cara. El impacto fue explosivo, y por primera vez en su carrera como cazador, el hombre conocido como Goliath sangró. Un hilo de sangre le corrió por el labio, partido por el golpe, y retrocedió tambaleándose desconcertado. Jinwoo no le dio respiro, se lanzó hacia adelante, con velocidad, el puño ya preparado para otro golpe. Mientras se acercaba, le devolvió las palabras que Thomas había pronunciado antes, preguntándole con burla si no debía estar sintiendo la diferencia de
poder y desesperarse. Con una velocidad imposible de seguir, Jinwoo desató una ráfaga de puñetazos, cada uno impactaba con una precisión y fuerza devastadora. Tomás apenas podía reaccionar, el asalto era imparable y por primera vez en mucho tiempo se vio superado. Magullado, aturdido y sorprendido por la ferocidad de su oponente, finalmente lo admitió para sí mismo, no podía seguir subestimándolo. Los ojos dorados de Tomás se encendieron con determinación, con un rugido activó su técnica endurecimiento. Mientras tanto, en el centro de comando de cazadores se había sumido en ese estado de alerta máxima. Un convoy de vehículos blindados avanzaba a toda velocidad por la ruta, siguiendo el rastro de destrucción que había dejado el gremio Scavenger. Dentro de uno de los vehículos, un cazador de rango S exigía respuestas inmediatas. Estaba impaciente, la tensión acumulándose. Adam White, concentrado en la misión, respondió con firmeza que no había tiempo para explicaciones. La urgencia era clara. El cazador, percibiendo el peligro que le esperaba adelante, advirtió que estaban entrando en una zona de combate mortal. De vuelta en el campo de batalla, Jinwoo analizaba la situación. 4 humanos habían sobrevivido al ataque del dragón Kamish, y en ese proceso habían obtenido el poder de los gobernantes. Entre ellos estaban los cazadores de nivel nacional, y Thomas André era uno de ellos. Sus músculos ya inmensos comenzaron a expandirse aún más, como si la carne estuviera a punto de reventar bajo el peso del poder. Su figura, ahora colosal, superaba los 3 metros. Era una imagen brutal, fuerza cruda encarnada. La tierra tembló con su rugido. Su instinto se encendió como una alarma, nunca lo había traicionado, y una vez más le pedía actuar de inmediato. Saltó hacia atrás justo a tiempo. Un puñetazo de Thomas golpeó el suelo con una fuerza tan monstruosa que hizo temblar el terreno. La técnica se llamaba demolición. Fue como si un meteoro hubiese caído. El impacto arrasó con todo a su alrededor. Fragmentos de concreto, acero y polvo volaron en todas direcciones, cayendo como lluvia de cuchillas. Jinwoo retrocedió aún más. Entendió que incluso desde una distancia segura, el poder destructivo de Thomas era sobrecogedor, y apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Thomas volvió a atacar. Con otro rugido activó su habilidad gravitacional. Un torrente de fuerza invisible succionó todo hacia él, como un agujero negro. Cazadores y soldados sombra eran arrastrados sin remedio, sus gritos llenando el aire. Jinwoo, sintiendo la presión aplastante, resistió usando una vez más la autoridad del gobernante. Saltó hacia atrás para evitar ser absorbido. Sin su propia habilidad habría sido arrastrado como los demás, pero Thomas no había terminado. Una segunda oleada de su habilidad de moler estalló desde el centro del campo de batalla. Una onda de choque lo sacudió todo, proyectando enemigos y aliados en todas direcciones. Los cazadores gritaban mientras volaban por el aire como muñecos rotos. En medio del caos, Jinwoo volvió a saltar, esquivando otro puñetazo devastador. El golpe de Thomas dejó un cráter inmenso en el lugar donde él acababa de estar. Jinwoo cayó sobre los escombros rodeado en posición de combate. Thomas, de pie dentro del hoyo, lo buscó con la mirada, sus ojos encendidos por furia. No iba a volver a fallar. El submaestro del gremio, viendo la masacre, gritó desesperado que se alejaran de Tomás. Ordenó evacuar a los heridos de inmediato. 3 o 4 cazadores rápidos se movieron entre el desastre, arrastrando a sus compañeros fuera del alcance del monstruo que desataba el infierno, y sin contenerse se lanzó hacia él como una locomotora infernal. Pero cuando se acercó, Jinwoo lo recibió con una patada directa al rostro. Su bota se estrelló contra la cabeza de Thomas. En pleno aire, Thomas extendió la mano, activó de nuevo su habilidad de captura, creando otra vez un campo gravitatorio gigantesco que buscaba jalar a Jinwoo. Pero Jinwoo no esquivó, todo lo contrario, usó la habilidad del gobernante para acelerar su descenso. Thomas apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Jinwoo no estaba resistiendo, estaba atrayéndolo a él también. Thomas volvió a activar su refuerzo, sus músculos se hincharon aún más, pero fue demasiado tarde. Los puños de ambos se encontraron en el aire y el choque fue tan violento que la armadura de Thomas se hizo añicos. A pesar de su poder, Jinwoo esquivó su siguiente golpe y le devolvió un puñetazo con toda su fuerza. Thomas salió disparado como proyectil, atravesó la fábrica y dejó una zanja enorme mientras se deslizaba por el suelo, destrozando todo a su paso. Jinwoo aterrizó sin perder el equilibrio, su mirada gélida y enfocada. Thomas rugía, su cuerpo magullado, su respiración forzada. Intentó levantarse, pero Jinwoo ya estaba frente a él. Thomas lanzó un puñetazo con toda su furia. Cada golpe desgarraba el aire, dejando cráteres a su paso, pero Jinwoo los esquivó todos con facilidad sobrehumana y en un parpadeo contraatacó. Cada golpe de Jinwoo impactaba en los puntos vulnerables de Thomas. Rodilla tras rodilla lo golpeaba sin piedad. El aire se volvió denso, los impactos retumbaban como truenos. A lo lejos, varios autos frenaron de golpe. Habían llegado. Desde dentro, Brent y otros cazadores de rango S observaron con asombro. La energía mágica que emanaba del campo de batalla era abrumadora. Estaban presenciando algo que iba más allá del nivel
nivel humano. Frente a ellos, dos monstruos chocaban como dioses en guerra. Bren se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. De pronto una figura fue lanzada por los cielos y se estrelló con violencia contra el suelo, haciendo temblar la tierra a su alrededor. Adam, al ver la escena, se quedó sin color en el rostro. No necesitaba una segunda mirada para entender quién era. Thomas André, uno de los cazadores más poderosos del planeta, acababa de ser arrojado como si fuera un muñeco de trapo. Bren, incrédulo, apenas podía procesar lo que veía. Sabía que algo debía hacerse, pero la fuerza colosal desplegada en el campo de batalla lo dejaba paralizado. Tanto él como Adam estaban boquiabiertos, no podían creer lo que presenciaban. Thomas André, el cazador de nivel nacional, famoso por su fuerza sin igual, estaba siendo superado por Sun Jinwoo. El titán estaba recibiendo golpe tras golpe y por primera vez la duda se filtraba en su mente. El que siempre había sido la reencarnación de la fuerza bruta ahora estaba siendo derribado. Tenía la boca llena de sangre que goteaba por entre sus dientes apretados con rabia. En sus ojos se encendía una chispa de locura, su cuerpo mostraba los estragos del castigo, pero Jinwoo no paraba. Un puñetazo más aterrizó directamente en su mentón, sacudiendo su enorme cuerpo. Thomas intentó sacudirse del aturdimiento, pero Jinwoo ya estaba encima de él otra vez. No mostraba piedad ni cansancio. Una lluvia de golpes cayó sobre Thomas de nuevo. Cada puñetazo era como un mazo desmoronando poco a poco el muro indestructible que era Thomas André. El imponente Goliat comenzaba a tambalearse, incapaz de mantenerse firme ante la incesante tormenta de Jinwoo. Pero Thomas, entre jadeos y sangre, soltó un rugido de desafío. Soy Thomas André, tú no puedes derribarme. Jinwoo no respondió. Su mirada fría se mantuvo detrás de él. Te lo dije, murmuró, no importa quién seas. Con un brutal codazo descendente, Jinwoo golpeó la cabeza de Thomas, obligándolo a arrodillarse. Los ataques no cesaban, y Thomas apenas podía mantenerse consciente. La sangre salpicaba con cada golpe. El cazador de nivel nacional estaba siendo reducido a escombros humanos ante la vista de todos. Fue entonces cuando Adam irrumpió en el campo de batalla, desesperado por detener la pelea. Su grito resonó por todo el lugar rogando que parara, pero Jinwoo no escuchaba. Su rostro permanecía helado, enfocado, como si una furia contenida lo estuviera guiando. Cada nuevo golpe hacía que Thomas retrocediera, su cuerpo ya incapaz de resistir. Justo cuando Jinwoo preparaba el golpe final cargado con un puño devastador con intención de terminarlo todo, Thomas, medio inconsciente, abrió los labios y admitió su derrota. Su cuerpo cayó sin fuerzas al suelo. Con esa simple rendición, Jinwoo detuvo el ataque, su puño aún en el aire, antes de bajarlo lentamente y quedarse de pie, silencioso sobre el cazador derrotado. Los espectadores no podían articular palabra, lo que habían presenciado era impensable. Thomas André, símbolo viviente de la supremacía física, había sido vencido. Una figura casi mítica había sido reducida a una sombra de lo que fue. ¿Cuántos en el mundo podrían lograr algo así? ¿Acaso existía otro cazador capaz de hacer lo que Jinwoo había hecho? La respuesta se hizo evidente, y cuando esa noticia se propagara, sacudiría al mundo entero. Adam no perdió tiempo, ordenó que llamaran a los sanadores. Uno de los de mayor rango corrió hacia Tomás, revisando sus signos vitales antes de invocar su magia curativa. Su rostro se oscureció al ver la gravedad de las heridas. El cuerpo de Tomás estaba completamente destrozado, con fracturas por todos los lados y una pérdida de sangre crítica. El sanador sabía que no podía salvarlo por sí solo, pidió refuerzos de inmediato. Varios sanadores se unieron a él, trabajando juntos para mantener con vida a Tomás. Todos se sorprendieron de que aún respirara. Solo la tenacidad sobrehumana del propio Thomas André explicaba que no hubiese muerto ya. Cualquier otro habría perecido más de una vez con ese nivel de daño. Mientras tanto, el resto del equipo del centro del comando de cazadores se dedicaba a evacuar a los heridos del destrozado complejo industrial. Los miembros élite del gremio Scavenger estaban en condiciones lamentables. Algunos gritaban de dolor, otros apenas podían mantenerse despiertos. Piernas rotas, huesos expuestos, cuerpos inconscientes. El rastro del combate era devastador. En medio del caos, Adam observaba con el corazón encogido. Dentro de todo lo terrible, pensaba que las cosas podrían haber terminado peor. Thomas seguía con vida, pero el nivel de destrucción era innegable. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Adam suspiró, temiendo más malas noticias. Un cazador se le acercó, pálido, con un mensaje grave. Hwang Dong-soo no respiraba. Su corazón se había detenido. Adam desvió la mirada buscando en el caos, pero algo más le llamó la atención. No había rastro de Sun Jinwoo. Al otro lado del mundo, en Seúl, Corea, donde había una diferencia de 14 horas con la costa este de los Estados Unidos, Jinwoo se encontraba sentado en lo alto de un rascacielos, contemplando la ciudad. Había usado el intercambio de sombras para cambiar lugares con Beru, permitiéndole regresar a casa. Hacía tiempo que no volvía, y se tomó un momento para observar los paisajes familiares. Mientras tanto, en América, Beru seguía cumpliendo su misión, sanar a Jinwoo lo mejor que podía. Jinwoo había confiado esa tarea en sus manos, mientras él se encargaba de otros asuntos en Corea. Tras un rato en silencio,
uno de los soldados sombra se arrodilló ante él y habló. Era de rango comandante caballero, el primero de ese nivel. Jinwoo lo observó curioso y el soldado le pidió un nombre. Le rogaba con humildad que le otorgara el honor de ser nombrado. Jinwoo reflexionó por un momento, recordó cómo había muerto este hombre, cuando aún era Hwang Dong-soo. Su codicia había sido su perdición. Con una sonrisa amarga decidió llamarlo Greed. Aquel nombre sería un recordatorio constante de lo que lo llevó a su caída. El recién nombrado Greed inclinó la cabeza profundamente agradeciendo el gesto, completamente sometido a Jinwoo. Luego volvió la mirada a la ciudad de Seúl, preparándose para lo que venía a continuación, la conferencia internacional de gremios. Al día siguiente casi todos los canales de televisión y periódicos de Estados Unidos hablaban del evento. Jinwoo, ahora figura central, fue escoltado por Adam a través de una multitud de reporteros, cámaras disparando flashes y voces gritando preguntas. La batalla entre él y Thomas Andre ya era conocida. Evitar el centro de atención era imposible. Mientras se acercaba al automóvil que los esperaba, Adam no perdía su vista en el principal objetivo: garantizar que Jinwoo llegara sano y salvo. El Buró de Cazadores ya había obtenido testimonios del equipo de Hwang Dong-soo y era cuestión de tiempo antes de que la verdad sobre aquel incidente saliera a la luz. Sin embargo, Jinwoo no prestaba atención a ese caos. Ya no le importaba lo que rodeaba a Hwang Dong-soo. Él había venido a América con un único propósito, y ahora que tenía sus respuestas no tenía intención de quedarse más tiempo del necesario. Al llegar al edificio donde se llevaría a cabo la conferencia, Adam se alistó para ayudar como traductor a través de un auricular que le proporcionaría Jinwoo la interpretación en tiempo real. Pero apenas Jinwoo cruzó las puertas del recinto, el ambiente cambió de inmediato. Las conversaciones se apagaron, las miradas se giraron y en un silencio tenso se apoderó del salón. Cazadores de élite, altos mandos y funcionarios presentes lo observaban con una mezcla de curiosidad e inquietud, algunos con respeto, otros con temor. Thomas Andre, el cazador que durante años fue considerado un rey inamovible entre los cazadores, había sido casi derrotado por Jinwoo, el enigmático asiático que había dejado al mundo entero sin aliento. El impacto de aquella batalla aún flotaba en el aire, y aunque todos querían acercarse, nadie se atrevía. El peso de su presencia era tal que nadie se animaba a dar el primer paso. Jinwoo, por su parte, avanzaba tranquilo, con la mente concentrada. Cuando la conferencia comenzó, el presentador, el Dr. Belger, subió al escenario. Era un experto de renombre, lo que aseguraba que todos prestaran atención. Belger se presentó rápidamente y fue directo al tema que había reunido allí a los demás poderosos cazadores del planeta. Explicó que en los últimos meses se habían detectado un aumento alarmante en la cantidad de portales que aparecían en todo el mundo, y con ellos también se manifestaban monstruos mucho más poderosos, pero eso no era lo más inquietante. Lo que la mayoría no sabía era que en lo alto del cielo también ocurría algo inusual, algo invisible a simple vista, pero detectado por instrumentos mágicos. La concentración de energía mágica en la atmósfera estaba creciendo a un ritmo alarmante. A esa extraña acumulación la habían llamado Magi, un término que, aunque provisional, capturaba la esencia de ese fenómeno. A su espalda, una pantalla mostraba un enorme mapa del mundo. Usando un puntero láser señaló los lugares donde esa energía se concentraba con mayor fuerza. Eran 9 puntos en total, distribuidos por todo el planeta, pero uno de ellos destacaba por encima del resto: Seúl, Corea del Sur. En cuanto pronunció ese nombre, todas las miradas se dirigieron de nuevo hacia Jinwoo. Los murmullos se intensificaron. El Dr. Belger intentó calmar la audiencia, asegurando que no había razón para señalar a Jinwoo. Si él fuera el responsable de la Magi, entonces su poder estaría muy por encima del alcance de cualquier cazador normal. Mientras la multitud intentaba procesar lo dicho, Jinwoo reflexionaba en silencio. ¿Podrían ser esos 9 puntos coincidir con la cantidad de monarcas, los mismos entes que lo habían enfrentado y que estaban ligados al destino del mundo? Belger continuó con su exposición. Reconoció que aún no sabían cuál era la causa del magia y que por ahora no había forma de controlarla, pero advirtió que ignorarla sería un error. Algo enorme se acercaba, un cambio a escala global, y era mejor estar preparados. Con la parte principal del programa finalizada, otro orador subió al escenario. Esta vez se trataba de David Brennan, el director del Centro de Comando de Cazadores. Su rostro reflejaba preocupación y su voz tenía un tono grave. Brennan reveló que hacía 2 semanas uno de los cazadores más poderosos del mundo, Christopher Reed, había sido asesinado. La sala entera se congeló. La muerte de alguien como Reed, con un poder tan abrumador, era simplemente impensable. Las preguntas comenzaron a surgir como cuchillos entre los presentes. ¿Quién podría haber hecho algo así? Algunos incluso cruzaron
miradas nerviosas, preguntándose si el mismo hombre que derrotó a Thomas Andre podría estar detrás de esto. El director Brennan prosiguió. En la pantalla apareció una nueva imagen, el rostro del sospechoso. Brennan lo identificó como el sospechoso S, el principal acusado del asesinato de Reed. Jin-woo fijó su atención en la pantalla. El rostro que veía lo hizo tensarse, aunque no era exactamente el suyo, el parecido era asombroso. Tan fuerte era la similitud que incluso los cazadores más escépticos comenzaron a susurrar entre sí, comparando los rasgos del sospechoso con los de Jin-woo, que estaba sentado entre ellos. Pero Jin-woo sabía la verdad, ese rostro era el de su padre. Su mente viajó al pasado, recordó las palabras del dragón Kamish: 4 humanos han recibido el poder de los gobernantes, cuídate de ellos, mi rey. La advertencia cobraba un nuevo sentido. ¿Era posible que los gobernantes hubieran enviado a alguien que adoptara la forma de su padre? ¿O acaso su padre había sido realmente uno de ellos? Mientras las ideas se agolpaban en su cabeza, David Brennan seguía proporcionando detalles. Según la investigación de la Asociación de Cazadores, el hombre hallado dentro de una mazmorra en Estados Unidos no era un simple humano, era una criatura humanoide capaz de hablar el lenguaje de los hombres. Para interrogarlo habían llamado a Hwang Dong-soo, quien hablaba coreano, con la esperanza de una negociación. Pero la situación había salido horriblemente mal. El monstruo superó a Hwang Dong-soo con facilidad, lo derrotó y causó una destrucción brutal dentro de las instalaciones de la asociación. Mientras Brennan narraba el suceso, un video comenzó a reproducirse detrás de él. En la grabación se veía al sospechoso de pie, dominando completamente el escenario, con el cuerpo destrozado de Hwang Dong-soo a sus pies. La imagen más impactante mostraba al sospechoso pisando con fuerza el cuello del cazador. La sala quedó en silencio absoluto, un abismo de pensamientos oscuros y temor. Nadie podía negar la evidencia. Un enemigo más fuerte que un cazador de rango nacional estaba en libertad, y si esa figura realmente era el padre de Jin-woo, entonces las piezas del tablero estaban cambiando de manera aterradora. Jin-woo mantenía la vista fija en la pantalla, su atención aguda. En las imágenes el sospechoso parecía estar hablándole directamente a Dong-soo. Frunciendo el ceño, Jin-woo entrecerró los ojos, concentrándose con intensidad. El tiempo pareció desacelerarse mientras afinaba sus sentidos, como lo hacía instintivamente cada vez que entraba en combate. Su percepción se agudizó y gracias a eso fue capaz de leer los labios del sospechoso. Las palabras que descifró le helaron la sangre. No pongas un pie en Corea. No lo digo por mi hijo, lo digo por ti. Ni siquiera en la muerte podrás cerrar los ojos en paz. En ese instante, uno de los soldados, Grit, le dio una respuesta silenciosa a la duda que flotaba en su mente. No había error alguno. Jin-woo lo supo con certeza. El hombre del video, el etiquetado como el sospechoso, era sin duda su padre. Desde el estrado, David Brennan continuó su exposición. Informó que la Asociación de Cazadores planeaba solicitar colaboración internacional para la detención del sospechoso. Recalcó la importancia de reportar cualquier avistamiento sin demora. Pronto comenzaron a surgir preguntas desde los asientos. Un cazador quiso saber si existía alguna prueba concreta de que el sospechoso no era humano. David respondió que la firma mágica emitida por el sujeto coincidía completamente con la de una bestia mágica, sin dejar lugar a dudas. Otro cazador planteó una inquietud distinta. El sospechoso afirmaba ser un humano que había desaparecido en una mazmorra. ¿Ese cazador realmente había existido? David confirmó que sí, que había registros que probaban su existencia. Entonces vino la pregunta más delicada: ¿por qué no se revelaba públicamente la identidad del sospechoso? David dudó por un momento antes de revelar que dicho individuo estaba vinculado a uno de los cazadores presentes en esa misma sala. Por esa razón, la asociación había optado por mantener su identidad en secreto de momento. Desde la última fila, un cazador levantó la mano. Su voz era firme y su postura desafiante. Era Liu Xingan, el cazador nacional de China, reconocido como un cazador de 7 estrellas. Dirigió su pregunta directamente al director, exigiendo saber cuál era la relación entre el sospechoso y el cazador Sun Jin-woo. David comprendió que no podía seguir ocultándolo. Finalmente reveló que durante el interrogatorio, el sospechoso se había identificado como el padre de Jin-woo. La asociación llevaba a cabo su investigación con esa información en mente. El asombro se apoderó de la sala. Murmullos, exclamaciones y miradas de incredulidad invadieron el ambiente. Con la tensión aún en el aire, Liu San volvió a intervenir, dirigiéndose directamente a Jin-woo. Le preguntó qué haría si los cazadores decidieran eliminar a su padre. Jin-woo reflexionó unos segundos antes de responder con calma. Si el sospechoso resultaba ser una bestia mágica, entonces como cazador tenía la obligación de cazarlo, y si era cierto, él mismo se encargaría de hacerlo. Pero si el sospechoso no era un monstruo, si en verdad era su padre, entonces la situación cambiaría por completo. Mientras recordaba momentos anteriores, con una fría determinación, Jin-woo afirmó
que en ese caso no perdonaría a quienes intentaran lastimarlo. Él mismo los cazaría sin dudar. Tras la conferencia, Jin-woo asistió a la recepción organizada por la asociación. Adam White a su lado le preguntó si realmente hablaba en serio con lo que había dicho durante la reunión. Jin-woo respondió sin dudarlo. Adam no pudo evitar admirar la firmeza en sus palabras, pensando que tal vez solo había 2 cazadores en el mundo capaces de decir algo así frente a 500 de los más poderosos cazadores de más de 120 países, Jin-woo y uno más. Intrigado, Jin-woo le preguntó quién era ese cazador. Adam le sonrió y señaló que el otro estaba actualmente hospitalizado, refiriéndose a Thomas Andre. Después Adam mencionó una cena organizada por la Asociación de Cazadores, invitando a Jin-woo a unirse si no tenía otros compromisos. Mientras conversaban, la atmósfera de la sala cambió. Leun Singan, acompañado por sus subordinados, se acercó a ellos en silencio. Todos los presentes percibieron la tensión al ver el poderoso cazador chino dirigirse hacia Jin-woo. Liu habló en chino, Jin-woo lo observó en silencio sin entender, entonces se volvió hacia Adam. Le preguntó qué había dicho. Adam tradujo rápidamente. Liu afirmaba haber capturado a un enorme monstruo que Jin-woo había dejado escapar en la costa china. Jin-woo, intrigado, le preguntó a Adam si también hablaba chino. Adam sonrió y le recordó que como encargado de la rama asiática dominaba todos los idiomas del continente. Liu siguió hablando, claramente con mucho de lo que quería decir. Jin-woo pidió a Adam que continuara traduciendo. Adam me explicó que Liu estaba impresionado por la fuerza de la criatura que enfrentó. La batalla fue especialmente difícil por haberse dado sobre el agua, un terreno desfavorable. Liu expresó que había deseado conocer a Jin-woo desde hacía tiempo, intrigado por el cazador capaz de derrotar a seres tan poderosos con aparente facilidad. También dijo que le alegraba ver que Jin-woo había puesto a Thomas Andre en su lugar, dejando claro que no tenía dudas de que Thomas Andre había sido el equivocado. Al escucharlo, Jin-woo reflexionó. Su primera impresión de Liu Singan había sido la de un hombre malhumorado, pero ahora tras oírlo hablar con sinceridad lo veía como alguien más interesante de lo que pensaba. Se dieron la mano, un gesto breve pero firme. Entonces el ambiente volvió a cambiar. Liu adoptó una expresión más grave. Adam tradujo sus palabras. Liu esperaba sinceramente que el sospechoso no estuviera relacionado con la familia de Jin-woo. Con esa última frase, Liu y sus subordinados se alejaron. A pesar de lo breve, su conversación dejó una impresión duradera. Adam intentó tranquilizar a Jin-woo asegurándole que Liu no parecía tener malas intenciones. Añadió que Liu también dijo que jamás querría luchar contra Jin-woo. Este sereno respondió que estaba bien, sin mostrar preocupación alguna. Mientras conversaban, una nueva figura entró en la sala. Su presencia era evidente, pero lo extraño era que no percibía ninguna energía mágica en ella. Era David Brennan, el director de la oficina de cazadores. Se acercó a Jin-woo y le pidió hablar en privado. David se mostraba satisfecho mientras caminaba al frente, guiando a Jin-woo, quien lo seguía en silencio, pero antes de que salieran, Jin-woo sintió otra presencia en el lugar. Para su sorpresa, no esperaba volver a verla. Era Lady Selner, la conocida mejoradora. Su aparición lo dejó confundido. ¿Qué querría esta vez? La señora Selner saludó a Jin-woo con cortesía y aunque él mantuvo una expresión serena, por dentro de su mente no dejaba de trabajar. La reconoció con un asentimiento breve, aún sin entender del todo por qué había acudido a verlo. Fue entonces cuando ella reveló la razón de su presencia. Había estado teniendo sueños repetitivos, visiones en las que veía a los cazadores más poderosos del mundo siendo cazados y asesinados por una figura desconocida. Lo más inquietante era que días después de cada uno de esos sueños, los hechos que había visto se hacían realidad. Jin-woo comprendió inmediatamente la gravedad de lo que estaba diciendo. Entonces preguntó si uno de esos cazadores asesinados había sido Christopher Reed. David, que los acompañaba, confirmó que sí. Ellos habían intentado advertirle del peligro que se avecinaba, pero Reed no les hizo caso y todos sabían cómo había terminado esa historia. Selner continuó explicando que los cazadores que alguna vez sirvieron como pilares de defensa para el mundo estaban siendo eliminados uno por uno y que la amenaza no se detendría hasta borrarlos a todos del mapa. Jin-woo pensó entonces que la señora Selner había venido a advertirle que él sería el siguiente, pero ella lo negó. No estaba allí para alertarlo sobre un peligro personal, sino para hacerle una petición. Quería que Jin-woo protegiera a los cazadores restantes. Esa súplica lo tomó por sorpresa. Selner le explicó que tras fallar en identificar a los cazadores perseguidos en sus sueños, había optado por una nueva estrategia. Intentaría usar su habilidad dentro del sueño para reconocer sus rostros, pero para eso necesitaba una referencia, por eso lo había buscado a él.
Jinwoo recordó su primer encuentro con ella. En aquella ocasión, la señora Selner había mirado profundamente en sus ojos, como si buscara algo. Ahora comprendía lo que había ocurrido. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Selner había sentido una presencia enorme e ilimitada dentro de él. Aquella fuerza abrumadora la había despertado de golpe. Con un leve temblor en la mano, describió cómo había oído una voz durante ese momento. Una voz que le dijo que debía prepararse para la guerra. Al recordarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Jinwoo conectó esa revelación con lo que había oído del Rey de los Gigantes, una guerra antigua entre los monarcas y los gobernantes. Ahora se preguntaba si los asesinos de los cazadores pertenecían a uno de esos dos bandos. Intrigado, preguntó por qué ella lo había escogido a él específicamente. Selner explicó que el poder que sentía en sus sueños era el mismo que había percibido dentro de Jinwoo, el poder de un monarca. En ese momento él entendió que ella había sentido la presencia del monarca de las sombras durante su primera reunión. Ese detalle unió todas las piezas. Si los asesinos compartían ese mismo poder, entonces ellos también debían ser monarcas. La amenaza era más grande de lo que había pensado. Fue entonces que David Brennan intervino, explicó que el enemigo al que se estaba enfrentando estaba fuera del alcance de los cazadores normales. Jinwoo era el único con suficiente poder para hacerles frente, aunque al principio habían dudado de él. La batalla contra Thomas Andre les había dejado claro que Jinwoo no era como los demás. David hizo una oferta formal, dijo que el gobierno estaba dispuesto a darle cualquier cosa a cambio de su ayuda. Incluso mencionó a la runa de Kamish, el más valioso de los tesoros dejados por el dragón. Explicó que los cazadores bendecidos que quedaban eran cruciales para mantener el equilibrio del mundo. Si ellos desaparecieran, la humanidad estaría indefensa. Sin embargo, Jinwoo no necesitó pensarlo mucho, se negó de inmediato. La decisión sorprendió a David, quien creía que una oferta así era imposible de rechazar. Le preguntó si su negativa tenía que ver con algún resentimiento hacia Thomas Andre. Jinwoo lo desmintió, su verdadero motivo era otro. Todavía no entendía del todo a quién debía enfrentar, no podía luchar sin conocer con claridad al enemigo. Se levantó de su asiento, dando por terminada la conversación. Mientras salía, Adam White recordó las palabras que Jinwoo había dicho durante la conferencia, que si alguien intentaba lastimar a su padre, él se convertiría en enemigo de todos los cazadores del mundo si era necesario. Justo cuando Jinwoo estaba por cruzar la puerta, se detuvo en un instante y dijo, "Agente White", y este volteó sorprendido. Jinwoo le pidió la lista de cazadores que la agencia deseaba proteger. También le solicitó que organizara una reunión con ellos. Adam, entusiasmado por el cambio de postura, aceptó encantado. El último día de la Conferencia Internacional de Gremios había llegado. El evento de clausura, conocido como la Noche de los Cazadores, reunía a los más poderosos del mundo en un banquete majestuoso. Entre los presentes estaba Jeon Jin-woo, quien se había reincorporado tras salir del hospital. Jinwoo, al verlo llegar, le preguntó cómo se sentía. Con lágrimas en los ojos, Jinwoo respondió lleno de gratitud. Como nuevo jefe, estaba conmovido al saber que Jinwoo había enfrentado al coloso Thomas Andre solo para protegerlo. Mientras observaban otros cazadores observaban a Jinwoo desde la distancia. Les sorprendía que a pesar de estar tan cerca de él no podían sentir su presencia. Era como si existiera en un plano distinto al suyo. Pronto se dieron cuenta de que el joven que lo acompañaba debía ser el mismo por el que Jinwoo había luchado contra Thomas Andre. Un invitado se acercó a Jinwoo con una propuesta de negocios. Era el director ejecutivo de una corporación multinacional especializada en el comercio de restos de monstruos. Le ofreció comprar todos los cuerpos de los gigantes que Jinwoo había cazado. Quería saber si podía tener un momento para hablar sobre los detalles de esa transacción. Jinwoo se tomó un momento para aclarar algo importante. Su rol principal dentro del gremio Ajin no tenía nada que ver con los negocios. Su trabajo se centraba exclusivamente en las incursiones y los combates. Todo lo relacionado con acuerdos comerciales y temas administrativos eran responsabilidad de su vicepresidente. Al decir esto, hizo un gesto hacia Jinwoo, quien se presentó formalmente, vicepresidente del gremio. Con una nueva seguridad que antes no tenía, Jinwoo saludó al CEO de la empresa y le explicó que por lo general no acostumbraba a tratar asuntos de negocios en ambientes tan informales. No obstante, dado el contexto especialmente de aquella ocasión, estaba dispuesto a hacer una excepción y negociar directamente. Jinwoo observó en silencio, sintiéndose orgulloso del crecimiento personal y profesional que Jinwoo había tenido. Finalmente su amigo estaba cumpliendo su papel como vicepresidente de una forma digna. En ese mismo momento, Adam se acercó a Jinwoo con una lista en la mano. Era un documento especial, un ranking que clasificaba a los cazadores según los puntos obtenidos
obtenidos por sus contribuciones y actividad. Explicó que los 10 nombres que aparecían en esta lista eran los más importantes del mundo. Si Jinwoo aceptaba la propuesta de proteger a ciertos cazadores, con toda seguridad serían ellos. Jinwoo comprendió rápidamente el valor de esas personas, eran objetivos prioritarios. Adam prosiguió explicando que el propio Jinwoo también figuraba en ese ranking, ocupando probablemente el tercer o cuarto lugar, debido a su desempeño al derrotar a los gigantes. El primer lugar lo tenía Thomas Andre, el segundo estaba Liu Xinggan, Christopher Reed ocupaba el tercero y Siddharth estaba en el cuarto. Mientras Jinwoo analizaba esa información, pensó que memorizar todos esos nombres le parecía algo tedioso. En lugar de eso se le ocurrió una solución mucho más eficaz: asignarle soldados sombra a cada uno. Esta estrategia no solo simplificaba su protección, sino que le permitía establecer contacto con los gobernantes por medio de ellos. Al tener sus sombras cerca, podría descubrir quiénes eran aliados y quiénes enemigos. Así tendría más claro contra quién debía pelear en la guerra que se avecinaba. Justo cuando reflexionaba sobre esta idea, un sonido lo sacó de su concentración. Alguien se acercaba y Jim Choo lo llamó por su nombre, preocupado. Jinwoo le indicó con tranquilidad que no se preocupara. La causa del alboroto era Thomas Andre, quien ahora se encontraba frente a él. Thomas tenía una inquietud. Le explicó que su brazo, dañado en la batalla que ambos habían tenido, aún no se había curado por completo. A pesar de los esfuerzos del sanador más hábil, el daño provocado por la enorme cantidad del poder mágico de Jinwoo había sido demasiado grave. Los doctores habían confirmado que el brazo estaba en proceso de recuperación, pero que todavía le quedaba mucho por sanar. Recordando su enfrentamiento, Thomas reconoció algo importante: Jinwoo pudo haber exterminado a toda su unidad tras derrotarlo. Sin embargo, a pesar del caos, ninguno de sus hombres murió, excepto Hwang Dong-soo, el responsable de haber provocado todo el incidente. Thomas, curioso, quería entender por qué Jinwoo se había contenido. Jinwoo, con su típica serenidad, respondió que ni Thomas ni su gremio habían cometido un pecado que significara la muerte. Esa razón fue suficiente para Thomas, quien pareció captar la profundidad de sus palabras. Anunció su intención de celebrar un gran funeral en honor a Hwang Dong-soo, a quien consideraba culpable, pero que igualmente merecía una despedida digna. Antes de marcharse, Thomas hizo una última petición. Le pidió a Jinwoo que una vez su brazo sanara, compartieran una comida juntos. Le solicitó que dejara sus datos de contacto con su representante para organizar el encuentro más adelante. Luego de eso se retiró del salón sin mirar atrás. Laura, quien había estado observando desde cerca, siguió a Thomas con la mirada y luego se volvió hacia Jinwoo. Explicó que su maestro había querido mostrar su agradecimiento al no haber eliminado a los miembros de su gremio. A pesar de la apariencia imponente de Thomas, le reveló que en realidad era una persona muy tímida. Con educación, Laura le pidió los datos de contacto de Jinwoo. Explicó que Thomas deseaba hacerle un regalo en muestra de gratitud. Además, añadió que si había algo que Jinwoo quisiera, no dudara en pedírselo. Al principio, Jinwoo rechazó la oferta, asegurando que no necesitaba nada, pero Laura insistió. Dijo que Thomas era competitivo y que se sentía incómodo debiéndole favores a alguien. Para tranquilizarlo, le sugirió que pidiera algo, aunque fuera sencillo. Jinwoo pensó por un momento y finalmente aceptó. Le dijo que una buena daga sería un regalo útil. Laura asintió agradecida y se excusó para ir detrás de Thomas. Una vez que se alejó, Adam volvió a acercarse. Le propuso a Jinwoo presentarle a los cazadores de la lista para que pudiera conocerlos personalmente. Incluso se ofreció como guía para facilitar las presentaciones, pero Jinwoo lo rechazó con cortesía, asegurando que no había necesidad de hacer algo tan formal. Revisando nuevamente la lista, Jinwoo notó algo extraño. Le preguntó a Adam por el cazador que estaba en la sexta posición. Ese nombre no aparecía. Adam pareció sorprendido y confesó que hacía unos días había perdido contacto con ese individuo. Justo antes de la conferencia, a pesar de los esfuerzos de las agencias gubernamentales y los servicios secretos, no habían logrado encontrarlo. Jinwoo entrecerró los ojos pensativo. Se preguntaba si aquel cazador ya había sido eliminado por los enemigos. Ahora, con uno menos, solo quedaban 7 personas en la lista. Eso reducía aún más sus prioridades. Mientras tanto, en Corea, Gong Gong-hee estaba en su oficina, pero no podía dejar de preocuparse porque su corazón no dejaba de temblar. Aunque estuviera así desde hace años, últimamente se sentía peor, pensando que estaba en su límite. A pesar de que le dieron medio año de vida, continuó por mucho más hasta ahora. Simplemente estaba agradecido por resistir tanto. El teléfono sonó y contestó inmediatamente. Alguien gritando le preguntaba si nada le había sucedido. Era su esposa, quien se preocupaba demasiado, según él. Calmándola, le dijo que estaba justo por regresar. Sin embargo, algo inmediatamente le quitó su tranquilidad. Sintiendo algo por la ventana, se preguntaba qué era y cómo pudo pasar esto. Una figura ya había entrado. Giró inmediatamente y allí sentado se encontraba con calma el monarca de la escarcha.
Así termina este arco, te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en el siguiente arco llamado Guerra de los Monarcas. Muchas gracias por estar aquí hasta el final, recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.